que está en la sangre no se firma en papel. La llevamos en el alma, de por vida y por la piel. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Fútbol a lo grande, tu grito es mi motor. El pacto no se rompe, lo grita el transmisor. Hey, oh, 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 yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Ya estamos para este juego entre Sportivo Trinidense 2 de mayo, la fecha 19 del torneo Apertura. Muy poco público en el Martín Torres para dos equipos que necesitan de los puntos, mucho más el 2 de mayo, el Gallo Norteño, que no está aún comprometido en el promedio, pero si pierde este partido y independientemente a otros marcadores de esta fecha se puede comprometer mucho más. Y estamos acá con los compañeros en este día especial, feriado Día del Trabajador. Un saludo para todos en este día del Trabajador, trabajando, poniéndole pasión a esta profesión que uno elige con mucha alegría. Estamos en el Martín Torres para Trinidense y 2 de mayo por la fecha 19. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. Buenas tardes, Víctor Villalba. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Dos equipos que hoy se cruzan y vienen de flojas presentaciones en la fecha anterior. Trinidense perdió ante Luqueño en un partido en el cual partía como favorito y no pudo hacer, en este caso, poder sumar los 3 puntos, mejor dicho, el elenco dirigido por José Arrúa. Y 2 de mayo con todo favorable ante Guaraní, no pudo ganar porque 11 contra 10 temprano, casi lo perdió, termina salvando el punto sobre el final y tampoco podemos decir que fue excesivamente superior al equipo de Leandro Romagnoli. Por eso los dos vienen de un rendimiento el cual generó dudas, seguramente con mucho que mejorar y con equipos que presentan variantes el día de hoy, que vamos a ir profundizando en un ratito. Como era de suponer, poco movimiento de aficionados, se entiende el horario, el feriado, más propicio para que asistan los familiares de los jugadores, en este caso en la apertura de la fecha número 19. Hay puntos importantes en disputa para evitar complicarse con la cuestión del promedio, para salir a flote en la tabla de este torneo de apertura que ya entra a poco en su recta final. Sí, señor. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, a todo el equipo y a toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Ya estamos activos en las redes sociales, en el X, específicamente de Fútbol a lo Grande, para el minuto a minuto del partido que se viene, del duelo entre Trinidense 2 de mayo. Muy bien, correcto. ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Prende la pasión del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos y Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tu Piru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, señor, después estamos para otros juegos de esta fecha 19. Se van a enfrentar partido de fondo Libertad San Lorenzo, interina hoy al Rayadito. Mario Granas, el técnico Víctor Villalba. Así es, coordinador de inferiores de la institución, hoy va a dirigir ante Libertad. Y nos contaba Ricardo, que nos trajo la información entre semana, que dependerá mucho del rendimiento de hoy ante el Gumarelo. Si por ahí le va bien a San Lorenzo, pueden confirmarlo por lo menos hasta terminar el torneo de apertura a Mario Grana. Si no, me parece que tendrá que empezar la búsqueda del reemplazante de Julio César Cáceres. Solo que entendiendo a los directivos, Diego, veo muy difícil que alguien quiera agarrar en este momento San Lorenzo. Capaz alguien que no tenga mucha experiencia en primera, que quiera mostrarse, por ahí le va bien, llama la atención de otro club, pero un técnico, por así decir, consagrado, de rodaje, de experiencia, ya muy difícil, es irreversible. Sé que estamos recién en el primer torneo del año, pero San Lorenzo tiene que sumar alrededor de 42 puntos en lo que va de la temporada, en lo que queda, como para intentar salvarse. Y con esta dinámica de resultados, apenas 8 puntos en 18 fechas, es poco probable pensar en que levante y que haga prácticamente una campaña para quedar en el podio del torneo clausura. Sí, señores, así, repito entonces, partido de fondo para hoy, Libertad Deportivo San Lorenzo en la Huerta, y este partido va a arrancar a las 8 de la noche. Estamos con la información, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los equipos, Víctor, ¿cómo forma? Sportivo Trinidense en el arco, 12 Víctor Zamudio. La zona defensiva, 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo. 30 Bruno Valdés.
40 Agustín da Silveira, 14 Sergio Mendoza. En mitad de cancha 10 Nicolás Maná, 5 Ariel Gauto, 37 Lucas González, 31 Tobías Morínigo, media punta 29 Tomás Rayer y único delantero Clementino González. Los titulares de José Arrúa, suplentes Matías Dufour, David Villalba, Diego Melgarejo, Axel Cañete, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Fernando Romero, Alan Cano, Pedro Zarza, Fabricio Baruja, Brian Leguizamón y Fernando Román. A continuación, equipo titular del 2 de mayo. En portería 1 Ángel Martínez, la defensa 4 René Rodríguez, 21 Pedro Sosa capitán, 5 Juan Saiz, 19 César Castro, 26 Sergio Fretes, 18 Marcelo Acosta, 20 Sergio Sanabria, 34 Alan Fernández, 30 Alexis Fariña de media punta y 23 Matías Cáceres, la formación titular de Eduardo Ledesma. Van a la banca Miguel Urquiza, Wilson Ibarrola, Elías Alfonso, Orlando Colmán, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Gómez, Ulises Coronel, Víctor Dávalos, Pedro del Valle, Diego Acosta, José Díaz y Luis Delgadillo, Diego. Muy bien, hoy por la mañana vamos al repaso y después estamos ampliando con Rodrigo. Guaireña le ganó 3-1 al Deportivo Capiatá y el 12 de junio de Villa Ayes le terminó ganando a Paraguarí por 1-0 al Potro. Este no es el Potro Carapebueño, este es Paraguarí, pero está en el mismo departamento, Víctor. Así es, y Por eso utiliza el la Estadio Municipal de Carapeguá también, ahí hace de local. Sí, señor, entonces el 12 le ganó. Ahí estamos viendo a José Arrúa, al técnico joven, hace años que está en el Sportivo Trinidense, realmente muy meritorio lo de Norman Rieder, de confiar en José, desde la intermedia que está con el Trinidense, el hijo del Nino Arrúa, sí que un estratega de mucho conocimiento, de mucho futuro, es un gran técnico que se perfila para equipos más grandes, quizás a futuro. El propio José Arrúa estamos viendo muy respetuoso, saludando a cada uno de los suplentes del 2 de mayo, justamente pisando el campo de juego y muy poco público. Tenemos imágenes del escenario, Martín Torres, con muy poco público. Vamos contigo, Darío, y después vamos a escuchar, porque tenemos tiempo. No creo que ya no hay tiempo tampoco, Víctor. Ya están por ingresar los equipos, faltan 5 minutos. Sí, disculpa, no dije absolutamente nada. Contigo, Darío. Cuando buscas calidad de seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Adobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo. 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en adobo.com.py. ¿Vos me José? Cada vez que creas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000. Genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Muy bien, los equipos están en el campo de juego. Camiseta tradicional para Trinidense. Camiseta, vamos a ver un poquito la de 2 de mayo. La pregunta, Víctor, ¿qué pasó con Dufour? No sé si lo borró José Arrúa, Dufour. Buen arquero el Charrúa, ¿eh? Perdió el puesto Dufour. Pasa que fue expulsado, a mi criterio, de manera irresponsable ante Olimpia en Capiatá. Post partido se le quita la segunda amarilla. Después de eso, al siguiente partido le fue muy bien a Víctor Zamudio. Volvió a jugar Dufour y no se mostró tan seguro probablemente Dufour. Por eso termina eligiendo a Víctor Zamudio, el técnico José Arrúa. Quizás si es que no pasaba lo de la expulsión en Capiatá, evitable, reitero, hoy estaríamos hablando de que el uruguayo seguiría firme como titular. Capaz eso hizo cambiar el pensamiento, por ahí Zamudio también aprovechó la chance. Y si vamos a una realidad, Zamudio es el que viene hace más años jugando en el Sportivo Trinidense. En su momento, cuando Dufour había agarrado titularidad, fue por una lesión de Víctor Zamudio. Así que entiendo que, salvo que pase algo accidental en estos partidos finales, el cierre del torneo lo va a tener a Zamudio como el arquero titular de Trinidense. Muy bien, ya se viene el comentario de Víctor Villalba, Darío. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica. Y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carral Concepción. Mili Empeños. Vos tenés los partidos de mañana, intermedia y el domingo, Rodrigo, antes del comentario de Víctor. Claro ¿Tenemos? que sí, señor. Así es, la fecha 5 del día de mañana a las 10. 3 de noviembre recibe a Tacuary en Jardines del Quelito y también Encarnación Carapeguá a la misma hora en Villa Alegre. Y el domingo, Resistencia recibe a Sol de América a las 10 en el Tomás de Gan Correa, digo bien, y a la misma hora se enfrentan General Caballero de Juan León Mallorquín e Independiente de Campo Grande en el Caarendú. Correcto, muy bien, ahora sí estamos viendo el 2 de mayo, camiseta tradicional para el gallo norteño. El capitán lo recupera la titularidad y la capitanía, el Beto La Cruz, lo venía haciendo
Bruno Valdés, pero el Beto recupera la capitanía. Giancarlos Juliadosa es el árbitro. En el VAR estará José Armada, mientras que el capitán del 2 de mayo, en este caso será Sosa, el zaguero central. Vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de... Quitadol para acá, Loren, Quitadol, ello pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube llama en 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se abre la fecha número 19, a poco transitando la recta final del torneo Apertura, con dos equipos que tienen puntos importantes en juego, principalmente ya sea desde el acumulativo para Trinidense, ver cómo queda parado pensando en volver a una competencia internacional, y 2 de mayo que quiere evitar complicarse con el descenso. De repente se fue metiendo hacia abajo, pasa muchas veces con estos clubes que no tienen tanta experiencia ni rodaje a nivel internacional, que de repente se van entusiasmando con partidos internacionales y descuidan el torneo local. 2 de mayo le plantó batalla a Alianza Lima, le plantó batalla a Sporting Cristal, pero en el campeonato local tuvo pocos partidos en los cuales se ha destacado. Por eso ya empieza a tener una urgencia con sumar de a 3, evitar que se le vayan acercando Sportivo Ameliano, Sportivo Luqueño, el propio Rubio Ñu, y permanecer con seguridad otra temporada más en la primera división. No le fue bien en su último partido, es decir, terminó empatando 2-2 en un encuentro que fue atractivo, pero desde la consideración de estar jugando en gran tramo del encuentro con uno más por la expulsión tempranera del juvenil de Guaraní, Nelson Romero, 2 de mayo no pudo hacerse fuerte en su casa, en la terraza del país. Por eso, obviamente, no es un resultado positivo para el gallo norteño. Hoy recurre a algunas variantes. El técnico Eduardo Ledesma lo pone de entrada Matías Cáceres, autor del golazo la vez pasada para empatar el partido en cancha del 2 de mayo. Y Trinidense en principio con un esquema táctico similar. A mí me parece que de entrada los dos van a jugar 4-4-1-1. La duda que tengo, que en un ratito vamos a disipar, es la posición exacta de Rayer y de Alexis Fariña en cada una de las escuadras, porque ambos pueden jugar de enganche, pueden jugar por fuera y también de interiores. En un ratito vamos a sacarnos esa duda. Quedan 30 segundos. Ajusta el cronómetro Juliadosa y en instantes arranca el partido entre Trinidense y el 2 de mayo en el Martín Torres. Muy bien, señoras y señores, el árbitro está para autorizar. Giancarlo Juliadosa. Ahí tenemos en imágenes a Fariña, joven talentoso de Cerro, está en préstamo justamente en el 2 de mayo. Mirando el cielo, estamos viendo justamente a Castro, lateral izquierdo del 2 de mayo. Esperando la hora, y esto arranca, Darío. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Inbox 021-248-8000, opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Bueno, tengo tiempo para mencionar que después estamos para Libertad Deportivo San Lorenzo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Monitor Original. Monitor Original, sponsor oficial de la hinchada. Ya juegan Trinidense 2 de mayo. Fútbol a lo grande. Monumental. Primer saque de costado sobre... Sí, Darío, perdón. Relata Diego Iván. Perdón, Darío. Primer saque de costado sobre punta derecha. Pertenece a Sportivo Trinidense. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo, Hierros, ángulos, planchones, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 093-30-88-13. Re San Justo, Hierros. La pelota a la derecha, juega en esa zona. Se metía buscando Sosa. Pelota a la izquierda. Va saliendo Castro. La tiene para el 2 de mayo. Pone sobre punta sur. La pelota a la izquierda. La va buscando en esa zona. Corre. Se mete bien frente. Se van arriba sobre punta sur. Hay peligro. Se mete frente para el 2. Levantó. Salió el arquero Zamudio. Y hay un hombre caído. Creo que lo toca su compañero. Remata el arco adentro. Gol, gol, gol. Gol. La Costa. Gol Marcelo. Gol del 2 de mayo. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido llega el gol! El engaño norteño. El remate fuerte. Toca el poste derecho. Se mete adentro. Una mala salida del portero. Zamudio de Sportivo Trinidense. Pelota a la izquierda. Va frente, coloca al centro, sale Zamudio. Choca con el compañero. Hay un despeje débil del defensor trinidense. Le queda a Marcelo. Le pega bien la pelota al poste derecho. Y adentro. Y pasa a ganar el gallo. Pasa a ganar el 2
en Santísima Trinidad. ¿Sabe cómo está la cosa? El 2 de mayo, la visita por ahora le gana el Triqui, le gana por 1-0. Monumental. Madrugando el gallo en este partido, el rebote de Marcelo Acosta a la altura de la media luna. Quedó parado Víctor Zamudio Palo y adentro, y hay gran responsabilidad del arquero en este primer gol del equipo visitante. Primero, porque sale a cortar pésimamente el centro de Sergio Fretes, choca con su compañero Sergio Mendoza, lo deja lesionado, caído a su propio compañero, y ahí me parece que queda desarticulado el Sportivo Trinidense. Reclaman que hubo un brazo de parte del jugador que va al salto del 2 de mayo. A mí me parece que más bien el brazo es de Zamudio, que lo golpea y lo impacta de lleno a Sergio Mendoza. En el rebote, todos parados, Acosta dispara, Palo adentro, festeja el 2 de mayo, primer minuto de juego y ya pasa al frente la visita, 1-0 ante Sportivo Trinidense. Momento del gol. Al minuto, primera etapa. Este es gol válido. Yo no sé qué se está revisando, si sale mal. Ahí está, correcto. Muy bien. Gana el 2 de mayo por 1-0, Darío. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Yo pues sobre Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo bueno, Diego, es que va a cambiar rápido el ritmo del partido, porque si es que esperábamos un encuentro cansino de trámite lento, esto va a cambiar las cosas, porque un minuto ya gana 2 de mayo 1-0, va a trabajar el partido de otra manera, Trinidense va a tener que arriesgar un poquito más, viendo cómo se acomodan. Fariña va en 2 de mayo un poquito más adelantado, es decir, suelto. Acosta será el volante central que tenga más llegadas, así como ya se produjo en la jugada del gol. Y Trinidense al final es más 4-4-2, porque Maná se pone casi al lado de Clementino, Rayer abierto hacia el sector derecho. Así se acomoda Sportivo Trinidense de entrada, del otro lado Tobías Morinho. Así que con eso ya identificamos. Conste que ya está 1-0, pero el gol no nos dio tiempo de identificar los esquemas tácticos antes de que llegue el tanto de Marcelo Acosta. Sí, señor, gana el 2 de mayo por 1-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, ocasionales, café, traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pues estamos para el juego Libertad Sportivo San Lorenzo. Portivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tu defensa. Yogur Portivitán de Lacto, dando una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 098444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Y la pelota larga por mitad del terreno, falta, pita ya en Carlos Julia 2, será tiro libre, pertenece a Trinidense. Camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco, Mera Automotores. Con recuperar la actividad de energía extra en línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, evolucionamos juntos. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros. Indica Diego Iván. La visita gana Trinidense 1-0. Seguro Chaco. Primero no estaba de acuerdo yo con la tarjeta de Matías Cáceres, me pareció una jugada un poco suave, pero ahora veo el motivo. Le quiere poner el cuerpo, lo choca Matías Cáceres a Bruno Valdés, que va para el juego aéreo a disputar con él. Y justo cuando Bruno se acercó, le levanta el brazo. No lo termina impactando con el codo, es más bien con el antebrazo. Jugada de tarjeta amarilla, pero plenamente justificada. Muy temprano, porque Matías Cáceres va a ir permanentemente al choque con los centrales de Trinidense. Se puede exponer muy rápido. Recibe la amarilla el delantero de 2 de mayo. Sí, Darío. Colección Charlo Albirroca de Playmobil, una de las 7 figuras sorpresa, casi 1000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. CL, sponsor oficial del Albirroca. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. La pelota larga para Trinidense, el pelotazo largo para el fondo. Golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, juega sobre punto sur, va moviendo fretes esa pelota, dejando cortita por mitad de terreno. Está entregando a la izquierda, está corriendo, se va de arriba Marcelo, paró, levantó la cabeza. Qué golazo realmente marcó Marcelo, pelota a la izquierda. Viene marcando Gauto, pelota del 5, puso el cuerpo, gana, se posiciona, juega, se moviliza. Está girando sobre punto derecha, corre, se va de arriba. Va el trotecito, pelota a un costado. A ver qué dice el juez, si será lateral. El árbitro para el juego y finalmente es lateral y
a la punta zurda para el 2 de mayo. Afiliate emprendedor, docente médico personal de servicio catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Mañana para un solo juego de la fecha 19, Rubio Ñu enfrentará al Sportivo Luqueño, partido de mañana. Viernes de descuentos reales hasta 50% por call center 627-7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro Materiales Santa Rosa. En la intermedia, partidos de mañana, 3 de noviembre, Tacuarí, 10 de la mañana, mismo horario para Encarnación, entre el Potro Carapegüeño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Cibellal 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo Campo, tu barrita preferida. En 2 de mayo, a diferencia del partido ante Guaraní, donde el juvenil Alan Fernández se mostró tirado por izquierda, hoy arranca como extremo a la derecha y va al sector zurdo Sergio Fretes. Correcto, Víctor. Pelota, el tiro de esquina, no pasó nada, corresponde salida para el 2 sobre la izquierda. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Coco Sinores, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Gana 2 de mayo con gol de Marcelo Acosta, gana por 1-0. Supli, tu aliada confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El domingo, 2 partidos en simultáneo, Recoleta, Cerro. Arsenio Rico, 9:30 de la mañana, mismo horario en el Defensores. Olimpia enfrentan al Sportivo Emiliano. Encienden los momentos con Upisa, para la auténtica Toscana. Pizza llena de sabor, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por Monumental. Estamos en la 1080 M, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía. Pelota por el medio, el pelotazo largo al medio. Buscando bien a ras del piso, marca, pelota a la derecha, viene buscando en esa zona el portero Ángel Martínez. La tiene Ángel, levantó, tiró, pelota a la derecha, pelotazo fuerte, largo, pelota a la izquierda, saque de costado para Triqui. Fracción Parques de la Cordillera entre Tirá y Cacupé, cuotas de 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Prueba hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Víctor, Trinidense no tiene problema con el tema promedio, ¿o sí? Y Trinidense está haciendo una buena campaña que lo hizo salir a flote en ese sentido. Hay varios equipos por debajo suyo, por eso tiene esa tranquilidad. Tiene abajo a Rubio Ñu, tiene abajo a Luqueño, al propio 2 de mayo. Recoleta, si pierde un par de partidos, va a entrar por debajo de Trinidense. Yo creo que este año no se va a complicar, más lo veo peleando ingreso a Copa Sudamericana, a Copa Libertadores. En ese sentido, sí, 2 de mayo es el que tiene mayor urgencia de salir de esa incómoda posición en el promedio. Ahora esta victoria por ahora le viene bien al 2, ¿verdad? Bastante bien, le viene a 2 de mayo y bastante mal en contrapartida a Meliano, a Luqueño, al propio Rubio Ñu, que siempre estarán pendientes a lo que hagan, pendientes en este caso a lo que hagan otros clubes. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Ya Diego Iván. El 2 de mayo le gana Trinidense 1-0. Eso seguro, Chaco. La pelota a la derecha corre, se manda arriba al Beto, pelota pegadita en la raya, marca en esa zona Castro. A ver qué indica el juez, y finalmente es lateral y pertenece a la visita. La pelota lo hace rebotar justamente el hombre del gallo norteño, Alberto de la Cruz, y es lateral y pertenece a la visita. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita segura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal House, expertos en la colocación de virus templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Golpe de cabeza, pelota media cancha, va para el fondo, tiene Sosa. Pelota sobre punta zurda, viene, pelotazo largo a la derecha. La va buscando en esa zona, corre, se manda arriba. Viene buscando en esa zona, se manda arriba. Decíamos Rodríguez, puso bien pelota a la izquierda. La marca de Mendoza juega, balón cortita para Bruno Valdés. Le va a pegar Bruno, se posesiona, juega, se moviliza. Dejando cortita la punta zurda para Mendoza. Este bajó, dejó, movió por el piso, juega bien. Se manda arriba Maná, el pase es bueno, pelota a la izquierda, a ver, offside. Arriba el banderín, indirecto para el 2 de mayo. Motobuller, cuotas de
259.000 chapas gratis. Participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Topos May hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Después estamos para Libertad Sportivo San Lorenzo. En Rumbos estamos para que te tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.T. seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gana 2 de mayo, gana 1-0. En Concasa, que ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Bancob y hace crecer tu proyecto. Bancob crece desde la raíz. Saque de costado sobre la izquierda el encargado Castro. Lo tenemos a frente, es muy cerca, justamente vamos, dice Juliadosa. El árbitro de este partido de nombre Giancarlo Juliadosa. Saque de costado para Castro, movió el pelotazo largo para el fondo, puso el cuerpo al Beto, cayó por el piso, no pasa nada. Y será tiro de portería y corresponde al trinidense. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Gana la visita, gana 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas como tenés 20% de descuento con todo medio de pago. Más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. ¿Cómo es el partido, Víctor? Y de momento Trinidense todavía no se acercó a la posibilidad del empate. Por ahora se juega mucho en media cancha. Es un partido en el cual el 2 de mayo puede sacar provecho porque cuanto menos ritmo imponga Trinidense, más cerca estará 2 de mayo de poder aferrarse a esta ventaja de 1-0. Igual es muy temprano, recién van 13 minutos. Como que da la sensación que todavía no se armó del todo el partido y ya tuvimos el gol de Marcelo Acosta. Sí, señor, pelota al fondo, sale la visita en los pies de Camilo Say. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. El día de mañana por la fecha 5 de la intermedia, 3 de noviembre, recibe a Tacuara a las 10 en Jardines del Quelito y a la misma hora Encarnación Carapegua en Villa Alegre. Señoras y señores, gana Trinidad, que digo, gana el 2 de mayo Trinidense 1-0. Smart TV Dayo con bueno, con tarjetas de crédito tenés 100% de descuento de caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. La pelota al fondo, sale lentamente el portero, sale lentamente Miguel Zamudio, levanta los brazos, juega pelota al fondo el portero del Trique. Los martes son 10 de ahorro en el ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué pasa acá, Víctor, con Bruno Valdés? No pasó absolutamente nada, era una sujeción normal, forcejeo en búsqueda de la pelota, cayó Matías Cáceres como si fuera que Bruno le pegó una trompada más o menos. Creo que quiso impresionar al árbitro y cobrarle, entre comillas, la tarjeta que temprano le sacaron. Quería hacer amonestar a Bruno, no pasó nada, sigue el fútbol. Cáceres marcó la fecha anterior, marcó el golazo, Víctor. Un golazo, para mí el candidato al gol del torneo. Pero quedan muchos partidos, Víctor Villalba. Pero hasta ahora no vi uno como el suyo. No, pero esperá, sería la fecha 20, otros partidos después, tranquilo. Pero candidatazo al número 1. Ah, eso sí, comparto contigo, porque Minasi en la fecha... Claro, no, hay una de chilena, una de media cancha. Claro, Minasi Olimpia Meliano, ejemplo. Pongo un ejemplo, marca un golazo de tiro libre. Richard Sánchez es un poema, por ejemplo. ¿Por qué ya trae Olimpia Meliano? Digo, no puede ser un jugador de San Lorenzo el que meta un golazo de chilena. ¿Y qué jugador de San Lorenzo? No sé, Palermo Barrios que haga un gol de Palermo, chilena. Palermo se le dice, José Alfredo Barrios. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. Señoras y señores, está ganando 2 de mayo, gana 1-0 a Triqui. Hizo seguro Chaco. Palermo hay uno solo, Neymar hay uno solo. El original es uno solo. En cualquier tipo de... El original siempre va a ser uno solo. Falta cuidado acá sí lo toca. Y el propio... ¡Epa, no! Sí, Víctor Villalba. Acá le mete el manotazo, Víctor. Esta sí era de amarilla para Bruno Valdés, porque ya giró sobre el cuerpo de Bruno Valdés, hace el giro Matías Cáceres, ya se podía escapar y Bruno le aplica un golpe más o menos a la altura del pecho como para frenarlo. Quiso agarrar, pero el golpe fue fuerte, era jugada de
tarjeta. En esta se salvó el central de Sportivo Trinidense. Muy bien, tiro libre, pertenece al 2 sobre la derecha. Apostar es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albiroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señoras y señores, Trinidense pierde y gana el 2 de mayo por 1-0. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. La pelota a la izquierda, saque de costado sobre la izquierda, cerca del banderín, pertenece al 2. Tu Pirubi ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado Castro puso una pelota dentro del área, rechazo de cabeza, pelota Rodríguez, pifió el balón, dejó correr Zamudio, tiro de portería para Trinidense. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Bowl. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se por muy. Hay una mosca bastante grande que está en la cabina, Víctor. ¿Te fijaste, Víctor? Sí, está enorme dando vuelta esa. por aquí. Hasta ahora no le pudimos acertar. Sí, señor. Pelota al fondo, sale Trinidense. La Plata Empeña es la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. La potencia, precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Liquidale pues, Víctor Vital. Va pelota a la derecha, saque de costado, pertenece a Triqui. ¿Qué dice el juez? ¿Es para Trinidense o no, Víctor? Para 2 de mayo, se le escapó a Tomás Rayer, no pudo llegar. Lateral en salida, en manos de César Castro. Muy bien, saque de costado para el gallo norteño sobre la izquierda. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol para que hablar en Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana en 751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No, es difícil. Está dando vueltas por acá, pero es muy difícil. Tiro de esquina. ¿En qué se desvió la pelota, Víctor? Cerró Castro, llegó a profundidad Tomás Rayer, con la cabeza evitó el centro Castro. Estilo de esquina de la Cruz va a ejecutar. Muy bien, tiro de esquina, pertenece a Trinidense sobre la derecha. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, le va a pegar el Beto. A ver si empata Trinidense, pelota a la derecha. Es un tiro de esquina, pelota por elevación. Golpe de cabeza, saltaba Valdés. Rebote para Clementino, no hay falta, no dijo el juez. El rechazo largo del capitán Sosa, pelota a mitad de terreno. Prende la emoción del mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cococionera, GP Tracción, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está ganando 2 de mayo, gana Trinidense por 1-0, gol de Marcelo Acosta. BSP la marca el grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación, LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. Adobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas. Teatro Guaraní, entradas en adobo.com.py. El pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza, falta de Camilo. Esto es falta de Camilo Sáenz. Comete falta Víctor el colombiano. Y pasa que fueron los dos juntos al salto. Ahí quiero ver si hubo realmente toque, porque en este arranque de partido estoy viendo que los jugadores quieren impresionar a Juliadosa, y Juliadosa no es de cobrar este tipo de faltita. De repente se desatina Giancarlo, pero esta clase no suele cobrar. Ya anteriormente, por ejemplo, se equivocó con la de Valdés, que era jugada amarilla, pero en esta no sé si era tan falta o en realidad Clementino quiso ganar un tiro libre simplemente al borde del área. Muy bien, cerquita del minuto 20 de este primer tiempo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generadas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. El partido está ganando, la visita gana con un golazo de Marcelo Acosta, gana por 1-0. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Que gana 2 de mayo 1-0. Y su seguro Chaco. Después estamos para Libertad Sportivo San Lorenzo en la Huerta. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Llegó la fecha 5 de la intermedia. Este domingo Resistencia se enfrenta a Sol de América a las 10 en el Tomás Vegán Correa. Y también a la misma hora General Caballero de Juan León Mallorquín recibe a Independiente de Campo Grande en el Carendú. ¿Quién es el puntero por ahora con estos marcadores registrados en la intermedia, Rodrigo? ¿Quiénes son los punteros? Sí, señor. 12 de junio con 13 puntos y General Caballero es el que le puede alcanzar también si es que gana su partido, porque tiene partido pendiente, y
10 unidades. General Caballero juega el domingo, así como decía, ante Independiente de Campo Grande. Muy bien, pelota a la derecha, saque de costado, sector defensivo, pertenece al 2 de mayo. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo, profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-72856. Clínica SPS cuida tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Termocalentadores PEISA, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. PEISA, una empresa del grupo EPB. Está ganando 2 de mayo con gol de Marcelo Acosta, gana por 1-0 a Trinidense. Cuando el trabajo sigue más aparece Fácil, Warri, la línea profesional de Fácil, crea para los que no se rinden Fácil, marca paraguayo, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho. Con amigos a Soy Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Creo que estoy exagerando, Víctor. Pero para mí fue un golazo el de Marcelo. Toca posta y adentro. Porque él paró con el pecho, creo, Víctor. Y ahí remata, ¿o no? Estoy exagerando, Víctor Villalobos. Sí. Estoy exagerando. Sí, me parece que sí. Fue un lindo gol, pero hasta ahí nomás. O sea, ahí nomás, está bien, Víctor. sobre gusto. Sobre gusto, Diego, no hay nada escrito, pero no sé si es un gol para entrar entre los 10. No, yo mejores. no te dije eso, Sí, pero... sí. Pero es un lindo gol hasta ahí. O sea, estoy exagerando, Víctor. Hija, qué Decirme que estoy golazo. exagerando y ya está. Sí, te lo dije al comienzo, para mí sí. Bueno, un poquito. correcto, contigo, Darío. El gran pollo para familias numerosas, económico, tiene rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Oro, ángulos, plancholas, tapas y mucho más. Acceso, surcas y perpetuo socorro en Ñemby. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo Hierro. Basta, dice Julián. Qué nervioso está Yanquepa. Basta. ¿Quién le dice a Frete, Víctor? Sí, amonestado Sergio Fretes. Sale la segunda amarilla en el partido. Se le escapó ya la pelota a Fretes, siguió jugando, reventó el balón por una incorrección. Se gana la amarilla Sergio Fretes. Muy bien, gana el 2-1-0. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural de Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Morínigo con el centro, golpe de cabeza, no llegó Clementino, pelota para Rayer Tomás. Dejó correr Tomás, Rayer ganó. Qué peligro para Trinidense, juega. El balón por el medio, el centro, por arriba, el centro largo en esa zona. Se metía Lucas González, no pasa nada. Tiro de portería para el 2. Camiones JMC, autos a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Jacomar Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecince levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecince, donde hay salud, hay todo. Muy bien, tiro de portería para el 2. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa, cargada 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Muy bien, el domingo 2 partidos en simultáneo. Recoleta Cerro a las 9:30 de mismo horario. Olimpia Meliano. Si Olimpia, Víctor, hagamos un jueguito. Si Olimpia le gana a Meliano, pongo como ejemplo, no digo que va a pasar. Y si Recoleta si Cerro no le gana a Recoleta, Olimpia es campeón, Víctor. Así mismo, si Olimpia gana, Cerro no gana, Olimpia campeón. Si Olimpia empata, Cerro pierde, Olimpia campeón. Si los dos ganan, se extiende una fecha más la definición. En la próxima fecha, si eso pasa, si ganan los dos, Olimpia juega con San Lorenzo y Cerro con Guaraní. Sí, Olimpia visitante ante San Lorenzo, Cerro en la olla ante Guaraní. Se programa la fecha el sábado, es decir, mañana a la mañana. Todo indica que va a ser en simultáneo el domingo. Imagino que van a hacer la aclaración de que en caso de que Olimpia ya sea campeón, se van a desprender los partidos y no jugar a la misma hora San Lorenzo, Olimpia y Guaraní ante Cerro Porteño. Claro, en caso de victoria de Olimpia, en caso de victoria de Cerro, si San Lorenzo local, es para la guita que va a llevar San Lorenzo ante Olimpia, Víctor. Sí, hasta 10 no se va a jugar Estadio porque lleno, Víctor. el hincha de Olimpia sabe que puede ser campeón en esa hipótesis el próximo fin de semana y San Lorenzo puede hasta subir un poquito el precio de las entradas amparado en el reglamento y llevar una fortuna de recaudación con esa euforia, imagino que va a tener el hincha de Olimpia. Sí, señor, tiro de esquina pertenece al 2. Tu Pirumizá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, muy bien, al piso. Bueno, en la jugada previa al gol justamente siente la lesión Mendoza, Víctor. Sí, yo creo que está aturdido Mendoza todavía por el golpe de su compañero Víctor Zamudio, porque se sentó un ratito, ahora se toma de la cabeza. Entiendo que quedó golpeado y que si hace el cambio Sportivo Trinidense le corresponde la variante por conmoción cerebral. Tendrá una oportunidad más de cambio. Sí, ahora ya piden la variante, se va a hacer el protocolo
de conmoción cerebral. Quedó bastante sentido Sergio Mendoza, que de hecho después del golpe de Zamudio, que fue al minuto de partido, ya casi no participó, no pasó al ataque. Se nota que quedó bastante aturdido el lateral izquierdo de Sportivo Trinidad. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 26 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, el 2 gana Trinidense 1-0. Hizo seguro, Chaco. Gobierno continúa, sale del campo de juego. Mendoza, lateral izquierdo, veremos por quién. El cambio en Sportivo Trinidense. Afilió la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito de tener 11 tipos de reintegro. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol con nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Bueno, se va el lateral izquierdo Mendoza, vamos a ver por quién. Mientras veamos justamente el cambio, Víctor Villalba. Melgarejo es la opción que tiene, el que suele entrar por Sergio Mendoza. Diego Melgarejo, estoy casi seguro que va a poner a Melgarejo. A continuación, José Arrúa aprovecha mientras lo atienden a Sergio Mendoza. Minuto de hidratación. La temperatura está calurosa, no da para exagerar, pero creo que superamos los 30 grados, así que se entiende este minuto de pausa. Bueno, fíjate Camacho, por ejemplo, todo lo que habló que significa Camacho el suplente, Víctor, ¿no? Sí, pero ¿sabes quién me sorprende más que esté en la banca? Fernando Romero, porque él venía bien, encima es ágil, delantero picante, movedizo. Pensé que en todo caso, al poner 4-4-2, elige a Rúa Maná como acompañante de Clementino. Yo pensé que podía ser en todo caso la opción de jugar al lado de Clementino Fernando Romero, pero bueno, imagino que tarde o temprano tendrá minutos el jugador que luce el 18 en las espaldas. Melgarejo, el que se viene, camiseta 4, variante confirmada. Diego Melgarejo se retira lesionado. Sergio Mendoza informó. Personal Flow, el internet más rápido del país. Muy bien, Melgarejo está en el campo de juego. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. Para que valore en Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu barrida preferida. Mañana para Rubeñú, Sportivo Luqueño en la Arboleda, 8 de la noche. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín Cococinales, café traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Tiro de esquina pertenece al 2. ¿Quién le pega a Víctor Villalba? Marcelo Acosta es el que suele ejecutar, me parece que es, sí. Muy bien, le va a pegar Marcelo Acosta, tiro de esquina. El 2 de mayo quiere anotar el segundo gol. Vamos a ver si lo permite Trinidense. Está dejando sobre la izquierda. A ver, se metió otra vez Marcelo. Levantó el centro. El cabezazo del Beto. La pelota le queda. A ver, le pegó, tiró. Fue Marcelo sobre la izquierda. En esa zona del campo de juego. A ver, la busca. Y otro centro, tiró. Pelota al cabezazo. No pudo. Sosa, una chilena de Sosa. Lo toca Bruno. Pita el árbitro. Falta tiro libre para Trique. Viernes de descuentos reales hasta 50% por call center C27 7000, 30% con tarjeta crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 0971830-008. Centro Materiales Santa Rosa. Bueno, cuando va la chilena, Bruno, lo toca a Sosa, Víctor. Sí, lo termina tocando, no de lleno, por eso se sanciona jugada peligrosa antes que la falta propiamente. Y si lo agarra más o menos raspándolo de refilón, como se dice, Sosa a Valdés. Quedó algo sentido el capitán de 2 de mayo, que ahora se levanta. Se paró bastante el partido. Realmente el espectáculo no es bueno. Por suerte ya tuvimos el gol tempranero. Después prácticamente no tuvimos situaciones claras frente a las porterías. Muy enredado este primer tiempo en Santísima Trinidad. Muy bien, gana el 2 de mayo 1-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Muy bien, los partidos de la semana entrante con Rodrigo, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, los equipos paraguayos. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, el 2 de mayo con gol de Acosta gana 1-0. Hizo seguro Chaco. La pelota al medio, a propósito, tiene en esa zona Costa, baja por el fondo. Está dejando suavecita para Camilo Sáenz. La pelota de Camilo juega a la derecha. Está dejando para Sosa, levantó la cabeza, botín derecho, juega a su arquero. Le va a pegar lentamente, se posiciona. Va buscando Ángel Martínez. Y otro amague de Ángel, movió a la derecha, sale el 2 de mayo que gana por 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por el grupo H de la Copa Libertadores, el martes 5 a las 19, Rosario Central recibe a Libertad. ¿Es un solo partido para el martes, Rodrigo? A ver, te digo, Diego, sí tenemos también el de Recoleta que juega a las 21:30.
Bueno, son 2 partidos entonces. Así es, uno por Sudamericano y por Libertadores. Repasamos de vuelta. Rosario Central local ante Libertad y el otro partido decías. A las 21:30 por Copa Sudamericana, el grupo de Recoleta Santos. Correcto, muy bien en Pedro Juan Caballero. El partido está 1-0 para el 2. Para los momentos simples el equipo ancha su pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce Central España 330 San Lorenzo Pilares en Ambreque, Petecta Agua. Coronel Biblia Rica Sucio del Este Carapeo de Pilar. Unisalce. Y a propósito de Recoleta, estadio repleto. Ya agotó todo lo que tiene que ver con entradas. Realmente es el gallo norteño, que digo, el gallo no, se va a jugar en cancha del 2. Me refiero a Recoleta frente al Santos de Brasil. Residencial La Victoria en Corambre, acceso a rutas principales, no Italia, acceso sur, contactar las 35683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500. Ahora contar desde $46.900, prueba hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. ¿Y el partido qué te dice, Víctor? Y todavía no estamos teniendo el partido que esperábamos después del gol de 2 de mayo. Triniense con mayor posesión, pero hasta ahora es posesión de media cancha, retrocediendo a los centrales, buscando el hueco para el pase filtrado, que hasta aquí no lo encuentra. Y 2 de mayo bien protegido atrás en su campo, intentando ver alguna posibilidad de contragolpe, que hasta aquí no ha sucedido. Por ahora no corre riesgo, así como viene el nivel del partido, la ventaja del 2 de mayo. Muy bien, otra tarjeta de Giancarlo Juliadosa. Anda con muchas tarjetitas Giancarlo, Víctor. Lucas González, amonestado, el jugador de Sportivo Trinidense. Hubo un mal pase en mitad de cancha, perdió la pelota justamente Lucas González. Intentó por ese sector Marcelo Acosta y sí, lo toca de atrás, ya se escapaba Marcelo Acosta cerca del círculo central del campo de juego. Era una posesión casi segura de Trinidense, que se termina convirtiendo en una amarilla para su volante central Lucas González. Le veo la mosca, está al lado del cable, no se mueve porque saben que en cualquier momento le vamos a liquidar. Entonces me código la mosquita, me quedo tranquilo ahí, no me muevo, sin molestar. El partido gana 2 de mayo por 1-0. Pusieron mal todo su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, segura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Cristal Caos, se protege en la colocación de virus templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal Caos, cristalizando sueños. Al piso Cáceres, tiro libre para 2 de mayo. Venga, ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 369.000, lavarropas medidas de kilo, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Topos Maya hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el juego número 1 de los paraguayos. Muy bien, la pelota a la derecha, está ganando la visita, gana por 1-0 con esto. Bueno, sigue igual comprometido Víctor, pero está respirando un poco mejor el 2 de mayo con esta victoria. Sí, un poquito más tranquilo. Yo creo que por lo menos tiene 2-3 fechas en las cuales está seguro que pase lo que pase, no va a entrar a la zona de descenso directo. La importancia de seguir sumando, si es que materializa esta victoria. Igual queda todavía mucho por recorrer, tampoco está haciendo un gran partido 2 de mayo que garantice esta ventaja. Muy bien, minuto 34. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se hace seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro libre para el Trinidense. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop, crece desde la raíz. Le va a pegar el Beto. El Beto le va a pegar de la cruz sobre la derecha, tiro libre. Vamos a ver si empata o no. Trinidense, repito, el partido está 1-0 a favor del 2 de mayo con el gol. Quizás estoy exagerando. El gol de Marcelo Acosta para mí fue un golazo. Pelota en el aire para Víctor, no. Pelota a la izquierda. Van corriendo en esa zona. Tiene el René Rodríguez. Pelota al medio, el rebote. Pertenece a Trinidense. Musifarmi crea el nuevo éxito musical de Punto Farma, gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes. @Punto Farma PY. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos en la era Princess y Bicicoolers. Representa y distribuye Britanese. Tiro de esquina sobre la derecha. Pertenece al Sportivo Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor a la pelota? El que ejecuta suele ser Luis de la Cruz. Justo no tenemos plano todavía hacia esa zona, pero es de la Cruz, efectivamente. Muy bien, le pegó el Beto. Pelota por el medio, no pasa nada. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litros indica Riego Iván.
2 de Mayo le gana a Trinidense 1-0. Seguro, Chaco. Después estamos en la huerta con los compañeros para Libertad San Lorenzo. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPaint y su fuerza de arranque elegí Barta. Mañana 2 partidos en la intermedia, el 3 de noviembre, Tacuarí Encarnación ante Carapeguá. Smart TV Tallo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Lo tocan a Tomás Rayer, Víctor Villalba. Sí, lo termina tocando César Castro a Rayer, pero no creo que haya sido una jugada en la cual a propósito lo haya conectado. Levanta el brazo para cubrir la pelota, lo golpea. Está el vicio del jugador que lo tocan en la cara y se desploma como si fuera una trompada, más o menos. No es para tanto, creo que no pasó algo como para generar demasiados inconvenientes en esta jugada. Hasta ahora viene bien Giancarlos Julia Dosa, Víctor. El único reclamo que le hago para mí era jugada amarilla, la de Bruno Valdés, que lo baja a Fernando Cáceres, incluso le da una palmada fuerte en el pecho como para bajarlo. Después creo que viene bien hasta ahora Julia Dosa. Tampoco un partido para complicarse, en realidad en ningún momento levantó vuelo el duelo entre Trinidense y 2 de Mayo. Muy bien, minuto 36, cerca del minuto 37. Los miércoles del mes 20% de reintegro con tarjeta de crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. El Raza Supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por el medio, va el rechazo, sale Bruno. Pelota a mitad de terreno en zona media. Va la falta, pita el árbitro. Al piso al hombre de 2 de Mayo, Lucas González comete falta. El árbitro mira, observa, tiro libre para el Gallo Norteño. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sebellalmen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, tiro libre para el 2, el mitad de terreno. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroca. Ron Fortín, Coco, Leones, Café y Traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Le va a pegar Fariña. Tocó poco la pelota Fariña, Víctor. Así es, tocó poco, tuvo poca presencia ofensiva 2 de Mayo, el gol y nada más. Por ahora, lo mismo Sportivo Trinidense. Ni siquiera hasta ahora lo hizo sudar al arquero Ángel Martín. Le pegó Fariña, pelota seguro para Zamudio. Apostar es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroca y del fútbol paraguayo. Coció con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Muy bien, pelota a mitad del terreno y otra vez a propósito tiene Fariña. Fariña movió, entregó para Marcelo, qué linda jugada. Está Cáceres, picó, ganó, le pegó. Y siente un pinchazo, Víctor. Sí, se desgarró Matías Cáceres, se nota eso en la carrera porque primero no pudo llegar con velocidad. Cuando se dio cuenta que estaba solo, hizo un último esfuerzo y terminó pateando débilmente a las manos del portero Víctor Zamudio. Justo era la primera jugada interesante con elaboración en el medio. Picó con todo Marcelo Acosta y ahí sintió el posterior del muslo derecho. Intentó, hizo un último esfuerzo y lastimosamente ya no tuvo la fuerza necesaria para ese remate. Se nota que se desgarró el delantero Matías Cáceres. ¿Quién ingresa, Víctor? Y Diego Acosta suele ser la opción 1 de reemplazo. Diego Acosta está en la banca, así que yo creo que él va a entrar. Aunque tiene también a Rodrigo Ruiz Díaz. Uno de ellos dos va a ingresar para reemplazar a Matías Cáceres. Muy bien, sí, contigo, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Copa Sudamericana, Grupo G, Barraca Central recibe a Olimpia el miércoles 6 a las 21. Correcto, Rodrigo, muy bien. Diego Acosta, el 27, está para pisar el campo de juego en el Gallo Norteño. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marisca López, teléfono 671-767. Instagram, Bemay Flores. Yo no sé si hace para demorar el portero Ángel Martínez, pero va al piso el portero Víctor Villalba. Puro teatro, y hasta Julia Dosa se da cuenta porque en qué situación se pudo haber golpeado Martínez, ni siquiera pateó a largo todavía el Sportivo Trinidense. Es para que se agilice el cambio y no juegue con 10 futbolistas, pero tampoco es para tomarle el pelo al árbitro de esta manera. No hay motivo para lo cual él haya sentido algo. Se viene el cambio. Diego Acosta, camiseta 27, se retiró lesionado Matías Cáceres. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le costó Diego Iván. 1-0. Hizo seguro, Chaco. ¿Te dejarías el bigote, Víctor, o no?
¿Pensaste en un Solo cambio? bigote no. Como Diego Acosta, ¿viste que tiene? Sí, está de moda. Está de moda. Sí, Nuestro compañero nuestro tiene. compañero Rodrigo Mareco, tiene Sí, sí, Chapa sí. Martínez. El Germán Chapa. Cafa también está. Se dejó el bigote, pero sí, Germán. está empezando a Mirá vos. hacer eso también. Muy bien. 1-0 gana el 2. Bloquea hasta un 94% el calor con Santiago y Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Después estamos para Libertad San Lorenzo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos encuentros locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Señoras y señores, gana el 2 de mayo, gana Trinidense 1-0 cerca del minuto 42. A poquito termina el primer tiempo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas. Teatro Guaraní, entradas en abobo.com.py. Muy bien, después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, con Ricardo F., con Germán Tigner. Estamos para Libertad San Lorenzo en la Huerta. Cada vez que creas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras descargarla. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 150.000 genera cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. Para vos, Víctor, ¿se define el domingo el campeonato o queda para una fecha más? Para mí, para una fecha más. Correcto. ¿Ya dieron el porcentaje o todavía no? Ya dimos el porcentaje. ¿A quién sí. le diste vos a Emiliano Olimpia? Olimpia, ¿Y 60-40. Cerro Recoleta? Cerro, 40-60. ¿Le gana Cerro Recoleta? Sí, se extiende para mí una fecha más la definición. Contigo, Darío. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica, Neo TV gratis, 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeño, Pentarlo, Coyos de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. De a poquito, señoras y señores, va terminando este primer tiempo en Santísima Trinidad. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país, 5021-248-8000 opciones SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, porcelanato, cerámica, loza, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Entonces, Rodrigo, el martes juega Libertad, visita al Canalla, Rosario Central, y el 2 de mayo, que digo, en cancha el 2 de mayo, perdón, me corrijo, Recoleta, enfrentará al Santo, Rodrigo. Efectivamente, uno por Copa Libertadores, el otro por Copa Sudamericana, el de Recoleta Santos, 21-30. ¿Vos sabés por qué le dicen a Rosario Central los canallas? ¿Sabes la señor. historia? No, señor. Después te cuento. Gana 2 de mayo por 1-0. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla fácil, marca paraguaya potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada el 15 con amigos Asán Morecho Original. Morecho Original, sponsor oficial de la hinchada. Hablando de Central, hay dos paraguayos, Sandes y Jiménez. Enzo, Rodrigo, son dos Efectivamente, paraguayos. Enzo Jiménez y Agustín Sández, que normalmente suelen ser titulares. Entonces no sabes por qué le dicen a Rosario los canallas. No. Termina el primer tiempo y te voy a contar, Rodrigo. Contigo, Darío. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San José de los Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surca, su perfecto socorro Ñembí. Ventas al 018-30-88-13. Re San Justo y Pero otro. ¿sabés que clásicos con Newells? ¿Sabés que clásicos rosarinos Newells son tres? Eso sabés, Sí, ¿verdad? sí, eso sí. ¿Y sabés por qué le dicen a Newells los leprosos? No Tampoco, sabés, después no, te tampoco. cuento, Rodrigo. Sí, Darío. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus despensas. Yo Fortivitán de Lacto, hablando de una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacio humano, prácticas reales, flexibilidad, Brasil a 1100. WhatsApp 084-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar así es la Americana. Bueno, Víctor, a poquito se va el primer tiempo, Víctor. Y está feo el partido. Realmente no levanta. Sin situaciones en los arcos. El gol y nada más que entró encima al minuto 1. Tuvimos 44 minutos en donde no pasó absolutamente nada en cancha de Trinidad. Tenés razón, vino el gol y nada más, Víctor. Ninguna jugada clara. No se tiró hasta ahora Ángel Martínez. No se tiró tampoco Víctor Zamudio porque en realidad en el gol quedó parado. Partido de media cancha, mucha fricción, se paró un montón de veces. Yo creo que vamos a tener por lo menos 4 o 5 minutos de adición como para seguir teniendo un partido para el olvido en Trinidad. Muy bien, señoras y señores, de a poquito termina el primer tiempo. Marcamos el tiempo a propósito, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le toca el litro exacto, indica Diego Iván. Que gana el 2 de mayo, Trinidense gana 1-0. Eso seguro Chaco. El único
único gol del partido lo hizo Marcelo Acosta, el volante. Camiones JMC, de todas tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chaco, Mer Automotores, con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio y evolucionamos juntos. Saque de costado, pelota a la derecha, el cabezazo defensivo. Epa, cuidado, va al piso, López Trinidense. Víctor, ¿qué pasó? Sí, ojo con esta porque me parece que le tocó en la cara al momento del salto. Yo sé que es accidental, pero en media cancha se cobra fácil. Y no descarto que haya un llamado de VAR porque hubo mano en el rostro de César Castro contra Clementino González. Vamos a ver si hay llamado de VAR. Por ahora la pelota sigue en movimiento. Pelota a la derecha, a ver si hay llamado o no. Se mete en esa zona frente, movió. Dejó para Costa, remató. Remate cruzado cerca. Se tiró, no llegó la pelota. El halcón igual, lo de Trinidense justamente al árbitro, Víctor. Sí, primero Diego Acosta reclama córner. A mí también me pareció que se desvió ligeramente en la palma de la mano de Víctor Zamudio. Y ahora los de Trinidense reclaman. No pasó nada, dice Julia Dosa. Yo estoy de acuerdo. Solo hacía el comentario porque muchas veces estas faltitas en media cancha se suelen cobrar. Capaz si José Armó amanecía con ese perfil de arbitraje que cobra todo, esto era llamado de VAR. Pero es accidental, o sea, que hay contacto, pero es por el impulso del brazo en el salto, lo termina tocando a la pasada Clementino González. Así que estoy de acuerdo, por suerte rápidamente se reanudó el encuentro. Estamos con la información. Informa Personal Pro, el internet más rápido del país. Se adicionó 4 minutos, pero ahora van pasando los segundos. Llegamos al minuto 47. En 2 minutos termina este primer tiempo. Colección celular Virbaja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa cargadas y 1000 en estaciones adheridas. Más 45.000 por cada sobre. CL, sponsor oficial del Albirroca. Respaldamos lo que más importa: tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Muy bien, pelota a la derecha, sale en esa zona. Rodríguez, pelotazo largo a mitad de terreno. El rebote en zona media. Arriba, golpe de cabeza. Ahí va el cruce justamente el zaguero, el 2 de Maño. Pelota por el piso, movió, falta, pita el juez ahora. Y es tiro libre para Trinidense. Afiliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite, el Casino del Hotel Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, de poquito termina primera parte, Víctor. Sí, ahora vimos la repetición y le termina tocando, pero no es una jugada para penal. El penal tiene que ser claro, contundente. La participación del VAR tiene que ser por una jugada de verdad nítida en este caso, algo que no podamos discutir. Aquí no me pareció eso, así que estoy de acuerdo con que no haya ni siquiera revisión. Pero a veces cada penalcito que hay, Víctor, por eso yo decía, ojo, que puede haber revisión porque que hay contacto, eso no lo podemos negar porque todos lo vimos, pero no es una jugada para detenerse y cobrar penal encima a través de VAR. Muy bien, epa, le pegó Maná, se desvía esa pelota a la derecha, lateral, pertenece a Triqui. Viernes de descuentos reales hasta 50% por call center, 627 7000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Teléfono 01718-30-008. Centro Materiales Santa Rosa. Señoras y señores, ¿qué pasa con el árbitro? ¿Qué espera, Víctor? Sí, están analizando si hubo una mano de Saiz, del colombiano. A mí me pareció que si hubo brazo lo tenía pegado al cuerpo, creo que no debería haber llamado. Disparo de Nicolás Maná entre el muslo, el brazo de Saiz. No es una jugada analizable, ya autoriza continuidad Julia Dosa. Muy bien, pelota a la derecha, lateral, pertenece a Trinidense. Supli, le confianza hace más de 70 años, hasta 70% descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas, llega hasta tu casa, no te más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Bueno, el árbitro mira el cronómetro y esto va a terminar. Por ahora está ganando al término. Una vez que concluya primer tiempo, el 2 de mayo con gol de Marcelo Acosta. Está ganando el Gallo Norteño por 1-0. Esto está terminando su primer tiempo. Pelota de Valdés. Levantó para Trinidense. Pelota a la derecha. Iba al cruce. Va a la marca Castro. Juega la pelota para Rodríguez. 7 Castro. Reventó. Tiró. El pelotazo largo. Corre. Se manda arriba. Costa. Primero llegó Valdés. Y esto termina en su primer tiempo. Enciende los momentos con Pizza. Para la auténtica Toscana Pizza. Llena de sabor, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Por lo visto adicionó uno más. A propósito, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio que le pasa el exacto, indica Diego Iván. El partido está 1-0 a favor del 2. Y su seguro Chaco. Ahora sí, señoras y señores, se cierra primer tiempo. La visita gana 1-0 Trinidense. 1080 en el dial.
Monumental. Está ganando. Diego Iván. Sí, perdón, Darío, está ganando el 2-1. Terminó primer tiempo. El comentario de Víctor en una presentación de. Quitadol para que valoren, Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Eusebio llamen 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Lo está ganando el 2 de mayo con el tanto al comienzo del partido de Marcelo Acosta. Después sobre el final recién volvimos a tener actividades en las áreas con el remate cruzado de Diego Acosta, que para mí la desvía ligeramente Víctor Zamudio y al final no se cobró córner. Después no hay mucho más que rescatar frente a las porterías. Realmente el partido no fue bueno, en un momento se cortó bastante, encuentro con disputa en media cancha, juego aéreo, segunda pelota, se desordenaba, caían jugadores. Eso hizo que en ningún momento tengamos un espectáculo de nivel alto en cancha del Sportivo Trinidense. Y en medio de ese desorden aprovechó Marcelo Acosta, aprovechó el 2 de mayo como para irse en ventaja al descanso. Aquí en el gol tenemos una clara responsabilidad del arquero de Víctor Zamudio, porque el centro parte desde la izquierda de Sergio Fretes, no era un centro muy peligroso, iba al cruce en el juego aéreo el lateral izquierdo Sergio Mendoza de Trinidense, no hubo coordinación entre el movimiento del arquero y el movimiento del lateral izquierdo y termina golpeando Zamudio, el arquero, a su lateral Mendoza, golpea la pelota al mismo tiempo, deja un rebote corto que rápidamente lo acomoda con el pecho Marcelo Acosta y remata de buena manera a la altura de la media luna, palo adentro. Quedó parado todo el fondo de Trinidense, incluido el arquero Zamudio, y rápidamente, casi por situación fortuita, termina encontrándose con el 1 de mayo. Obviamente a cualquier equipo le cae bien en el primer minuto de juego encontrarse con la ventaja para trabajar de otra manera el partido. Todavía se estaban despertando los protagonistas en el buen sentido de la palabra y ya se ponía al frente 1-0 en el marcador con el gol de Marcelo Acosta el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. A propósito del tanto, vamos a escuchar en el relato de Diego Iván Rubín la primera gran emoción, primera y única en realidad, porque después reitero y subrayo que no pasó mucho en el partido, pero esto fue lo más importante. Marcelo Acosta, gol para el 2 de mayo, pasaba rápidamente al frente el elenco Pedro Juanino en Santísima Trinidad. Va saliendo Castro, la tiene para el 2 de mayo, pone sobre punta sur la pelota a la izquierda, la va buscando en esa zona, corre, se mete bien frente, se manda arriba sobre punta sur, hay peligro, se mete frente para el 2, levantó, salió el arquero Zamudio y hay un hombre caído, creo que lo toca a su compañero, remata el arco adentro, gol Marcelo, gol del 2 de mayo, qué rápido llega el gol, el engaño norteño, el remate fuerte, toca el poste, derecho se mete adentro, una mala salida del portero, Zamudio de Sportivo Trinidense, pelota a la izquierda, va frente, coloca el centro, sale Zamudio, choca con el compañero, hay un despeje el débil del defensor trinidense, le queda a Marcelo, le pega bien, la pelota al poste derecho y adentro y pasa a ganar el gallo, pasa a ganar el 2 en Santísima Trinidad. ¿Sabe cómo está la cosa? El 2 de mayo, la visita por ahora, le gana el Triqui, le gana por 1-0. Yo pensaba, estaba casi seguro y lo dije en el comentario, que esto iba a hacer que el partido gane en emociones, porque la lógica indica que un equipo perdiendo desde el minuto 1 va a salir a proponer de otra manera, un equipo ganando desde el minuto 1 va a trabajar el partido como para tener espacios, jugar al contragolpe en algún momento, ser ágil, ser vertical, pero nada de eso pasó, quedó simplemente en una suposición fallida. En este caso, Trinidense en ningún momento tuvo una secuencia de pases en campo rival. Mucho toque, si vamos al porcentaje de posesión, estoy casi seguro que es 60-40 a favor de los locales, pero es pase en el medio entre los volantes, pase atrás para los centrales, a veces participa Zamudio, a veces los laterales, y es barajar de nuevo, intentar avanzar, no ver el claro como para ir hacia adelante y terminar retrocediendo o perdiendo la pelota. Así más o menos fue la repetitiva secuencia en posesión favorable a Sportivo Trinidense. Y a 2 de mayo ese partido no le disgusta porque está resguardado atrás sin ser ultra defensivo. Para nada estoy aplicando eso al concepto, sino que
sabe que tiene que ser ordenado, no darle el espacio correspondiente a Trinidense para ir de 3/4 de cancha para adelante, y con eso sabe, y si no tiene contragolpes, hasta ahora como que le da igual a 2 de Mayo porque sigue ganando 1-0. Entonces, planteó un partido en el cual le cierra espacios, le cierra posibilidad de ir adelante a Trinidense y se siente bastante conforme. Por eso Diego en un momento decía, Fariña casi no fue nombrado, y no, porque en realidad con esa clase de partido no podía tener mucha participación el jugador que hoy está de media punta y que está a préstamo de Cerro Porteño. Se lesionó Matías Cáceres, que fue varias veces a la fricción, al salto con Bruno Valdés. En algunas ganó, en otras perdió, cometió un par de faltas. En la mejor jugada probablemente ofensiva de 2 de Mayo, mirando la cantidad de toques que hizo, porque ahí participó Fariña. De primera para Marcelo Acosta, devolución, desmarque de Matías Cáceres, ganó en velocidad, pero tuvo tanta mala suerte que a la hora de imprimir esa velocidad se termina desgarrando en la cara posterior del muslo derecho. Entonces, con todo eso pudo rematar, solo que ya no tenían fuerza las piernas. Fue directamente a las manos de Víctor Zamudio ese disparo. Una mala noticia para el 2 de Mayo porque termina perdiendo a su jugador de mayor fortaleza física en el ataque. Entró Diego Acosta, después de muchísimo tiempo tuvo una chance, porque a los 43 del primer tiempo recién una maniobra en la cual hace un giro, remata por bajo cruzado y termina atajando, desviando Víctor Zamudio. Ahí hubo un error del árbitro que no cobró tiro de esquina para el equipo del 2 de Mayo. Después, si recordamos, jugadas de Trinidense, no hubo nada. No hubo prácticamente nada. Sobre el final se reclamó tímidamente una posibilidad de penal, pero en realidad yo no estoy de acuerdo con ese tipo de faltas, ni cuando se cobra en media cancha. Solo que ahí nos podrán salir, y razón tendrán los que digan eso. ¿Por qué en media cancha se cobra fácil un brazo en el rostro y hasta se amonesta, y en el penal ni siquiera fue revisado? Y porque para mí el penal tiene que ser algo contundente, claro, categórico, y aquí en el salto despeja encima a César Castro y por el impulso de ese brazo lo termina tocando en la cara a Clementino González. Yo estoy de acuerdo con que no haya llamado del VAR. Rápidamente eso lo determinó José Armoa, que no había motivos para convocar a Giancarlo Juliadosa, y rápidamente el partido siguió. Trinidense tiene mucho por mejorar, creo que urgente lo va a tener que meter a Fernando Romero para darle otro ímpetu, otra energía al ataque. Maná casi no tocó la pelota, candidatazo al cambio. Si quiere probar opción por fuera con mayor velocidad, lo tiene a Pedro Zarza, que es dinámico, encarador, tiene buen 1 contra 1. Ahí propongo, José Arrúa sabrá qué hacer y lo va a definir en el vestuario, pero Rayer es otro que prácticamente solo de nombre participó en el partido, porque casi no tocó la pelota y no pesó en función ofensiva. 2 de Mayo creo que no tiene motivos para variar. Ya hizo un cambio, de hecho, en el primer tiempo, porque se lesionó Matías Cáceres, entró Diego Acosta. Creo que 2 de Mayo está mejor parado tras el primer tiempo. Si es que continúa defendiendo de esta manera, es probable que tenga buenas chances de consolidar este triunfo con el cual los protagonistas se han ido a vestuarios. En el primer tiempo salieron 3 amarillas y pudo haber salido una más. Para mí le perdonó Juliadosa a Bruno Valdés, que hizo una falta dura, porque ya el jugador giró, se iba escapando y lo sujeta barra golpea, porque en realidad no es que lo agarra simplemente, sino que para frenarlo le da una palmada fuerte en el pecho Bruno Valdés a Matías Cáceres, que en ese momento lógicamente todavía estaba entero, todavía estaba dentro del campo de juego. Protagonistas en el vestuario, tenemos algunos minutos para escuchar a Miguel Garepe. Hoy hablaba en Fútbol a lo Grande con relación a la gran actuación de Alex Arce ayer. 3 goles para el Independiente Rivadavia de Mendoza, que venció 4-1 a Deportivo La Guaira de Venezuela por Copa Libertadores. Miguel Garepe es el representante de Alex Arce. Lo escuchamos y volvemos en 5 minutos exactamente para la acción del segundo tiempo del partido, en el cual de momento gana 2 de Mayo 1-0 de visitante a Trinidense. Miguel Garepe a continuación. Qué gran momento de Alex, ratificando lo bien que lo está haciendo, la cuota goleadora y su equipo que continúa imparable en Copa Libertadores. Sí, bueno, es un gusto para mí participar del programa con ustedes, como siempre. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que sí, el equipo independiente, muchos
recuerdo, vamos a hacer un viaje un poquito hacia atrás. Recuerdo que cuando tomamos la decisión de volver a Independiente, nos criticaron porque habíamos tomado una decisión equivocada, de volver a Independiente, en fin. Pero en aquel entonces ya nos habían presentado el proyecto del club, ya nos habían dicho, ya habíamos tomado conciencia de a dónde el club tenía pretensiones de llegar. Entonces, a partir de ahí nosotros creímos en el proyecto, nos sumamos al proyecto. Por suerte, Alex vino, los goles en el campeonato argentino demoraron un poquito a llegar. Después vino la Copa Argentina, donde él pudo hacer gol en la final también. Y a partir de ahí el equipo se fue aceitando más, surgió la chance de jugar Copa Libertadores. El equipo se preparó bien para eso, recordando que tiene una muy buena estructura administrativa. Técnicamente el profesor Berti tiene el equipo, los conoce a todos los chicos de cabeza, ¿verdad? Entonces sabe qué es lo que uno le puede entregar, lo que el otro le puede entregar, y sumando la parte administrativa que funciona muy bien en el club, el proyecto del club con la parte deportiva, que es la parte que maneja el profesor Berti, las cosas se vienen dando y vienen liderando el campeonato argentino, vienen liderando el grupo de ellos en la Copa Libertadores, y ojalá sigan recogiendo frutos por mucho tiempo, porque como te digo, es un club que se preparó para eso. En lo particular, Alex tuvo un inicio de año un poquito complicado con la lesión. Eso le causó una cierta angustia, una cierta ansiedad, digamos, por el momento, ¿verdad? Pero por suerte tuvo equilibrio, tuvo gente a su alrededor, a su entorno que lo apoyó y le pasó todas las situaciones, abrazó con él todas las situaciones en el momento, y fue un momento bastante complicado, ¿verdad? Y por suerte pudo volver a las canchas, despacito se le fue abriendo el arco nuevamente, y ayer definitivamente se le abrió con ese hat-trick en Copa Libertadores, que no es poca cosa, y bueno, esperemos que siga en ese momento, que sigan surgiendo las chances de hacer goles, que él siga aprovechando los momentos de la oportunidad de hacer goles, y bueno, y el futuro está en manos de Dios, ¿verdad? 7 goles en 13 partidos jugados este año, incluyendo obviamente los partidos del torneo local. Y qué lindo, señor Miguel, ver la tabla de goleadores de Libertadores. Un paraguayo al frente, Carlos González, 5, y ya 4 Alex Arce, 2 compatriotas ahí encabezando la nómina de goleadores. Sí, en realidad que es muy, para nosotros que trabajamos en el fútbol paraguayo, es muy satisfactorio, ¿verdad? Porque eso demuestra que se saben hacer las cosas por acá también, ¿no? Es importante que tengamos, cuanto más alto tengamos los jugadores paraguayos afuera, más vamos a llamar la atención para que los clubes miren siempre los jugadores de Paraguay, ¿verdad? Y tenerlo a Alex ahí en lo particular, para mí tenerlo a Alex también en ese rol, en el top 3 de los goleadores de Copa Libertadores, es algo que nos da mucha satisfacción, mucho placer, por todo lo que ya se trabajó a lo largo de su trayectoria, ¿verdad? Por todo lo que él ya hizo, todo lo que demostró, y en un momento clave como ahora que nos acercamos a un mundial, es algo muy especial, ¿verdad? Ojalá pueda seguir así, y bueno, esperemos que al final del torneo los paraguayos estén lo más alto posible. Sí, y sobre eso que decía usted, el tema de acercarnos al mundial, está dura la competencia, por llamar de alguna manera, porque empezaron a destaparse los goleadores. Ya les citaba recién lo de Carlos González, lo de Alex Pita, comenzó a jugar seguido, metiendo goles, hasta Robert Morales, que por ahí no estaba en los planes meses atrás, empezó a meter seguido otra vez en Toluca. Creo que Alex también es consciente de eso, y todos levantaron el nivel al mismo tiempo, y eso es bueno porque Alfaro tendrá varias opciones que llegarán en un buen momento al mundial. Sí, en realidad que es un problema, creo que todos los entrenadores quieren tener, ¿verdad? Porque frente a un mundial, a las puertas de un mundial como estamos ahora, que los hombres de gol todos se destapen y empiecen a ser importantes figuras en sus equipos en las más variadas ligas, es algo muy notable, ¿verdad? Desconozco otro país que en este momento tenga un rol tan grande de delanteros paraguayos, en una racha tan positiva de goles como están los paraguayos en este momento. Imagínate que en Brasil, en México está Morales, o sea, por todos lados hay jugadores paraguayos haciendo goles, y eso es muy importante, y eso es un buen dolor de cabeza para el profesor, ¿verdad? Y al final veremos cuál va a ser su criterio de decisión, y sabemos que
y que esas decisiones se toman con base en muchos datos, en muchos análisis, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que se pueda llevar el mejor equipo posible para que podamos también hacer una buena campaña en el Mundial. Muy bien, correcto, estamos retorno para el segundo tiempo, vamos si hay cambios o no, a ver, pero antes estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambia Trinidense, Víctor. Sí, camiseta 9, Oscar Jiménez, y camiseta 6, Axel Cañete, los que van a ingresar en el Sportivo Trinidense. Ya no lo estoy viendo a Lucas González, con esto pasa al medio de la Cruz, y el otro me parece que es Maná, a no ser que lo haya tirado a la derecha. En un ratito vamos a ver cuando se levante el tablero. Casi seguro Maná, de hecho, no tocó pelota en el primer tiempo del partido. Y en 2 de mayo 37, Luis Delgadillo, ahí estoy casi seguro que sale el otro juvenil. Alan Fernández, vienen turnándose un tiempo en los últimos partidos del 2 de mayo. Sí, se fue Maná, cantadísimo el cambio. Y el otro es Lucas González, en Sportivo Trinidense. Entra el número 6, Axel Cañete, 9, Chiquito Jiménez. Y en 2 de mayo entra el 37, Luis Delgadillo. Y en un rato vamos a confirmar, pero estoy casi seguro que el que salió es Alan Fernández. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y autoriza, y ahora arranca el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga por arriba, pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda, saque de costado, pertenece a Trinidense. Versión Parques de la Cordillera entre Tira y Cacupé, cuotas desde 650.000, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $56.900, promo hasta agotar stock. Reserva Volkswagen Paraguay. La pelota entró del área, marca en esa zona Sanabria, juega sobre la izquierda, avanza el 2 de mayo, corre, se manda arriba, Frete con esa pelota, pica larga, se manda bien arriba. Está sobre Punta Sura, juega por el medio, entregó para Delgadillo, le va a pegar o no, se aproxima al área, juega sobre la izquierda, insiste el gallo, remató, tiró, fuerte disparo, no pasa nada, tiro de portería, Víctor. Fue Fariña el que intentó desde un ángulo complicado, la pelota pasó lejos, se rearma así 2 de mayo, Delgadillo es volante central, ahora pasa a jugar de interior Delgadillo junto a Fariña, volante fijo Sanabria, se abre de extremo a la derecha Marcelo Acosta, permanece a la izquierda Sergio Fretes, único punta Diego Acosta. Y Trinidense sigue con el 4-4-2, pero 2 delanteros grandotes, así que va a cargar mucho en el segundo tiempo el equipo de Arrúa. Uno al lado de otro, Chiquito Jiménez con Clementino González, pasa al medio Luis de la Cruz al lado de Gauto, y de lateral derecho Axel Cañete. Son las novedades tácticas para el segundo tiempo del partido. Muy bien, gana el 2 de mayo por 1-0. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados, te voy a mirando sin más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Después estamos para Libertad Deportivo San Lorenzo. Moto Fuller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participaste en la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Caricia Topas Maya, hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el cubo número 1 de los paraguayos. Sí, señor, pelota a la derecha, ataca Chiquito, tiene, se metió sobre la izquierda. La marca sobre Punta Sur, sale Castro, lo hace rebotar a Chiquito, a ver qué dice el juez, es lateral, pertenece al equipo local, punta derecha cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Saque de costado, punta derecha, Trinidense quiere empatar este partido. El comentario de Víctor Villalba hace una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol, yo pues sube Quitadol. La sala tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube llama en 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Despeje, golpe de cabeza, pelota larga para el fondo, sale en esa zona. Viene buscando domo del 2 de mayo, pelota para Da Silveira. Movió pelotazo de Sosa, juega a la derecha. Insiste, se mete a Costa. Pelota en esa zona del campo de juego, marca sobre Punta Zurda, Melgarejo, lateral, pertenece a la visita al 2. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albi Roca, Ron Fortín, Cococioneres, que Petrición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Señoras y señores, el 2 de mayo está ganando el partido por 1-0. En Rumbos estamos para que veas tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Este Víctor ya lo dijo, Víctor ya le viene bastante bien, justamente al 2 de mayo, esperando que puedan pasar con otros equipos que de igual manera están ahí justamente comprometidos con el promedio. Caso Ameliano, caso
Rubio Ñu y mucho más atrás Sportivo San Lorenzo, Víctor. Así es, Diego, con este resultado de Mayo respira tranquilo, varias semanas no va a tener problemas con meterse en la zona de descenso. Y Trinidense, 2 partidos seguidos con derrotas, si es que esto se confirma. Todavía queda mucho tiempo por jugar, pero vuelve a ser irregular Trinidense. En un momento parecía que ya encontró la fórmula como para sacar victorias seguidas José Rúa. Al final, otra vez en este cierre de torneo está con 2 partidos en los cuales probablemente estuvo por debajo de su nivel. Veremos cómo cierra el primer semestre el equipo de Santísima Sí, Trinidad. señor, me estaba olvidando también de otro equipo que está ahí justamente en la cuerda floja como lo es Sportivo Luqueño. Y dicho sea de paso, el Sportivo Luqueño hoy está aniversario cumpliendo 5 años. 105 años, perdón, de vida institucional. Pelota a la izquierda, sale, pelota al medio, juega Cañete para Trinidense. En Concasa Caladrillo te cobra más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Bancovia. Hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Después estamos para Libertad San Lorenzo a las 8 desde la Huerta. Mega descuentos hasta 60% de productos seleccionados válidos para los 786 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrí la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio que le toca el litro salto indica Diego Iván. El partido está 1-0. Y su seguro Chaco. Cayó chiquito, lo tocó no el arquero, Víctor. Sí lo toca, pero hay offside de Chiquito Jiménez al momento del pase de Tomás Rayer, así que todo lo que sucedió después ya se invalida por posición adelantada y es claro el offside, tenía todo el cuerpo perfilado para adelante, no pasó nada en esta situación, no es motivo de revisión. Muy bien, después estamos para los compañeros, para Libertad San Lorenzo y mañana un solo juego. Rubio Ñu enfrentará a Luqueño en la Arboleda a las 8 de la noche. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Bilito 92, comunicado al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas como tenés 20% de cuento con 2 medios de pago. Más un kit asador de la Guerra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en redes. Mañana, 10 de la mañana, intermedia, 3 de noviembre, Tacuarí, Encarnación, Canapehuá. Smart TV Dayo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes prenden de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albero. Por ahora, con el único gol de Marcelo Acosta, gana el Gallo Norteño por 1-0. Los martes son de día de ahorro en el Ahorrazo con tarjeta de crédito Visa Clásica Oro Cabal, 15% de descuento. El Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro libre, punta derecha, pertenece al 2. Apóstala es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albiroca y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señoras y señores, le va a pegar Fariña sobre punta derecha. Fariña, tiro libre, a ver si llega al segundo, el 2. Vamos a ver si lo permite Trinidense, por ahora está 1-0. Fariña, el autor del tiro libre sobre punta derecha, a ver con quién juego, dice Fariña. Lo ve en esa zona Costa, otra vez para Fariña, mueve sobre punta derecha, se moviliza con esa pelota, deja, moviendo bien, toca la pelota Delgadillo, la marca sobre punta zurda, va buscando a Lobeto, presionaba en esa zona, tiene pelotazo largo arriba, sale Melgarejo, golpe de cabeza, va con las espaldas Chiquito que viene, está moviendo para Clementino, le van a comentar falta, no, dijo el árbitro, pelota a la derecha, juega, insiste Acosta, movió la cortina para Costa, tiene de Acosta a Costa, de Marcelo Diego, este juega en la punta zurda, cuidado con esta, busca el segundo, se mete frente, soltó, sobre punta zurda, mueve para Castro, otra vez para frente, remató, arriba el techo, no pasó nada, tiro de portería. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol, para que valore en Quitadol, yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Cambotú Barrida preferida. El domingo 2 partidos en simultáneo, Olimpia frente a Meliano y Recoleta ante Cerro Porteño, partidos 9 de la mañana. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la oficial para ver al Albirroca, Ron, Fortín con uniones, Café Televisión Grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Sí, señor, 9:30 de la mañana, Víctor, el partido del domingo. 9:30, sí, así tenía que ser, se respeta el reglamento, así que está bien
que se haga eso para el día domingo. Tranquilo, se aproxima Juancito. Gana 2 de mayo por 1-0. Solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Para vos, 12 Cerro le gana Recoleta y Olimpia le gana Meliano. Sí, y en la próxima sí sale campeón Olimpia. En la próxima fecha, fecha En la 20. próxima, fecha 20. San Lorenzo, local ante Olimpia, y Cerro de local ante Guaraní. Así mismo. Muy bien, sí, Darío. Bloquea hasta un 94% el calor con Santegui Bol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances por volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNTC por Emoy. Muy bien, gana el 2 de mayo por 1-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia, precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. La pelota al fondo, va buscando Chiquito, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. BSP la marca el grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación, LED, climatización, protección eléctrica. BSP conectando tu vida. Abobo presenta reconexión y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas. Teatro Guaraní, entradas en abobo.com.py. Va corriendo Gauto, se mete sobre la izquierda. Gauto puso para Melgarejo, soltó sobre costado izquierdo. La marca en esa zona, corre el 2 de mayo. El árbitro dice que no hay falta, va a empatar o no. Se metió en esa zona, se metía Morínigo, se desvió. Tiro de esquina para Triqui. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Morínigo, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Se viene un cambio en Trinidense. 7 Néstor Camacho y se retira Clementino González. Cuarta variante en el equipo local. Muy bien, el partido está 1-0. Hizo seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Le pasamos al cambio, Víctor, ¿te parece? A la cancha 7 Néstor Camacho, se retiró Clementino González. Muy bien, gana el 2 de mayo 1-0. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Vos pensás que Dieguito Gavilán ya metió mano en el equipo? Él es coordinador técnico. Pregunto, ¿le estará dando una mano a Ledesma, Víctor, te parece? Y yo creo que desde su cargo no debería intervenir en la formación del equipo. No te digo una formación. Sí. En ayudarlo, en No debería, el trabajo, no en debería. la planificación. No, en la planificación. Porque es coordinador técnico. En la Gavilán. organización, claro Por que eso, sí, pero por en eso. decisiones de cancha no, porque ahí tendría que tener su independencia el cuerpo técnico. Entiendo que él está a cargo del seguimiento, por ahí el método de trabajo y Salvo todo que lo le, demás. disculpame, salvo que le diga, mira, ¿te parece si le metemos a Rodríguez como lateral, por ejemplo? Y puede Sugerencia, ser Víctor, alguna sugerencia, sí, pero estaría mal realmente que el coordinador al final tenga influencia en el armado del equipo. Igual hay que ver lo de Ledesma, ahora está ganando, pero cómo cierra la apertura por sobre todo. Camacho le pegó, pero qué mal le mató Camacho, Víctor. ¿Qué pasa con Camacho, Víctor? Le agarró con la canillera más o menos, se perfiló para pegarle con el empeine de lleno y la pelota picó justito en el movimiento que hizo con pierna zurda, por eso se abrió. Al final una jugada que parecía más peligrosa terminó diluyéndose. Eso sí, me gusta mucho más el segundo tiempo, Diego. Ya tuvimos actividad frente a porterías. Se nota que Trinidense va a arriesgar un poquito más. 2 de mayo ya disparó 2 veces de media distancia. Mucho más agradable a la vista el partido en el segundo tiempo. Muy bien, minuto 12 de este segundo tiempo. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y no TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mini Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carral, Concepción, Mini Empeños. Yo pregunto el partido entre Libertad y San Lorenzo. Ya estaremos después cuando estén conectados los compañeros. Ese partido para, no quiero ser malo, pero no vamos a llegar ni a 200 personas, Víctor, ¿te parece, Víctor? Y podría ser porque la fecha no colabora. El horario de las 8 de la noche ya es tardísimo para el que no tiene vehículo, más en un día feriado imposible volver. Libertad no está bien, San Lorenzo está peor. Sí, puede darse. 200 personas, vos Sí, decís, sí, Víctor. puede darse. Muy bien, ¿quién está en el piso en el 2 de mayo? Sergio Víctor? Fretes y hay amarilla. Tengo la duda si fue Cañete o Da Silveira. ¿Es Fretes el que está en el Sí, piso? Fretes recibió la falta. Es Cañete, amonestado. Rodrigo, No veo motivo para amarilla, lo choca. parece, señor? Cabeza contra cabeza, encima. No sé, los dos van en la disputa. Es difícil pensar que un jugador haga una falta con un cabezazo, por eso
Me parece que tenía que dejar pasar nomás la situación, pero recibe la amarilla Axel Caña. Rodrigo, Diego. me olvidé explicarte por qué le dicen a Rosario los canallas y a Newell los leprosos. ¿No te acercaste? ¿Qué pasa, Rodrigo? El partido está 1-0, gana el 2 de mayo, Darío. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-72856. Clínica SPS cuida tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Termocalentador SPS calienta más litros por hora. Versiones de 80 y 90 litros. PS, una empresa del grupo EPP. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambia Trinidense, Víctor. Sí, ingresa camiseta 22 Pedro Zarza, se retira Ariel Gauto. Con esta variante va a pasar al medio Rayer y va a terminar como volante central. Rayer con De la Cruz, por fuera Zarza de un lado, por fuera Tobías Morínigo, que se mantiene en campo del otro lado, me refiero, y dos puntas, Camacho y Chiquito. Sí, señor, el partido está 1-0. Sigue al frente el 2 de mayo en Trinidad. Cuando el trabajo sigue más aparece Fasi Warri, la línea profesional de Fasi crea para los que no se rinden. Fasi marca Paraguay de potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada El Quincho, con amigos asado y Monich Original. Monich Original es sponsor oficial de la hinchada. Mañana para un solo juego, Rubio Ñu Luqueño a las 8 en la Arboleda. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pecho con el sabor que nos une desde siempre. En San Justo y Arroz, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surca, Superpeto, Socorro, Ñembú. Ventas al 083-3088-13 San Justo y Arroz. Bueno, por eso yo decía, a ver, lo mío es simplemente una intuición, así como intuí en el gol de Cocolizo, en el tercero del Cocolizo ante Libertad. Yo le decía a Víctor, fíjate lo de Gavilán, él tiene un auricular acá, algo le transmite por lo visto Diego, que tiene una mejor visión, Gavilán Diego. Recién lo tomó la cámara Gavilán, pero algo tiene que ver con este equipo, Víctor Villalón, ¿eh? Sí, entiendo que son sugerencias puntuales del partido. Yo no creo que él intervenga en el armado del equipo, porque si no, tendría que ser Diego Gavilán nomás ya el técnico. Por eso, o sea, entendiendo la función de cada uno, y creo que Diego, con la experiencia que tiene internacionalmente, me parece que también en ese sentido él sabe que hasta cierto límite tendría que dar sugerencias. Porque repito, si no, él tendría que hacerse cargo del equipo. Me parece que la función debería quedar clara en ese sentido. Igual, Diego, yo no descarto, y por eso no tuvimos la chance de redondear hace rato porque atacó Trinidense. Pero si no le va bien a Ledesma en el cierre de la apertura, estoy casi seguro que Gavilán terminará dirigiendo en el torneo clausura. Lo mío fue una simple pregunta, las intervenciones, porque la televisión lo toma, tiene un auricular Gavilán, hizo un gesto como indicando algo Gavilán, pero hay que ver lo que va a pasar. Tiro de esquina, pertenece a Sportivo Trinidense. Tu Piro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, pero antes estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Este es del Valle, Víctor del Valle. Pedro del Valle, camiseta 17. Pedrito, pues, Víctor. Tercer cambio en el 2 de mayo, se retira Sergio Fretes. Es Pedrito. Ex Sí, señor. trinidense. Hace rato lo saludó bien a José Arrúa, que fue su técnico el año pasado. Pero Pedrito el que ingresa, Pedrito del Valle, en el 2 de mayo. Sí, es así, sí, del sí. Valle. Yo le digo Pedrito. Ah, Por eso. Contigo, Darío. Yogur Natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur Natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consulta al 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Muy bien, señoras y señores, gana el 2 de mayo por 1-0. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol. ¿Para qué hablar en Quitadol? Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Eusebio Yalme, el 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, con Ricardo F., con Germán Tingler para Libertad San Lorenzo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Coco Sinones, que fue traición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Hay que averiguar lo de Gavilán, porque ese gesto en la televisión le muestra. Disculpame, Guito, que insista con esto, pero muestra justo la televisión y algo, indicó algo. Es más, se puso nervioso Gavilán dando indicaciones, Víctor Villalba. sí, entiendo que son situaciones puntuales del partido. Repito, yo no creo que él intervenga en el armado de la formación. Sí puede desde arriba, desde su óptica, dar indicaciones puntuales de cómo se va acomodando el equipo, qué falencia va notando y ayuda al cuerpo técnico. Pero de ahí a él elegir los jugadores, me parece que no debería, o sea, es otro cargo. O si no, que dirija él nomás ya.
Darío. Cámaras JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Giacomer Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin se levanta mis defensas. Sé feliz. Alpecin, sé donde hay salud, hay todo. Sí, señor. Pelota al medio, pierde la pelota. Costa presionaba a Morínigo sobre la izquierda. Pelea Chiquito. A ver, Chiquito. Chiquito puso largo a Morínigo. No, tranquilo, dice Ángel Martínez. Se atrapa la pelota. Colección Chela Albiroja de Playmobil y a una de las 7 figuras sorpresa creadas en 1000 en estaciones adheridas más 45.000 por cada sobre. Chela, sponsor oficial del Albiroja. Afilió a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. La pelota larga para el fondo. Golpe de cabeza. Sale Da Silveira. Va a cometer falta o no. Salió Bruno Valdés. Juega a la derecha. El rebote pertenece a 2 de mayo. Pelota a la izquierda. La va buscando Castro. La tiene Castro. Picó. Levantó la cabeza. Juega. Mueve sobre punto. Zurda la marca en esa zona de justamente del Beto. Levantó. Jugó para Chiquito. Chiquito tiene. Chiquito juega a la derecha. ¿Va a empatar o no? Empata, no, Camacho, qué lindo. Pegale, Camacho, juega Chiquito. Dale, Chiquito, tiró. Y tapó el arquero, se desvió. Tiro de esquina, Víctor. Esta fue clarísima, jugada ideada por Néstor Camacho. Picó el espacio Chiquito Jiménez. Pase preciso, definición de primera. Atento Ángel Martínez. Le salió al medio el disparo al delantero de Trinidense. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Perfectamente habilitado en línea, me parece, cuanto menos Chiquito Jiménez al momento del pase. Muy bien. Es gol. Da Silveira. Gol del Sportivo Trinidense. Llegó nomás. Llegó al empate del tiro de esquina. Da Silveira. Sí, señor. Fue todo rápido cuando comentaba Víctor. En esa acción sobre punta zurda. El centro largo se origina de un tiro de esquina. ¡Qué cabezazo de Da Silveira! Camacho, el centro, la asistencia, tremendo. El cabezazo de Da Silveira. El uruguayo se elevó. Como cabeceó Da Silveira. Como se eleva el charrúa. Y empató nomás. La asistencia de Camacho. Empató Triqui. ¿Sabe cómo está la cosa? Trinidense 1, 2 de mayo 1. Monumental. Distracción absoluta del fondo de 2 de mayo. Jugó rápido Néstor Camacho, devolución y el centro preciso. Entró muy bien al partido Néstor Camacho. A la cabeza de Agustín Da Silveira. Ganó por altura. La pone pegadita al travesaño. Imposible para Ángel Martínez. Lindo cabezazo, lindo gol de Trinidense. En el momento en donde comenzaba a apurar el equipo local, llega el tanto del empate tras el golpe de cabeza de Da Silveira. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1, tiro de esquina para el 2. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, correcto, algo insólito. Hasta el cámara. No sé qué pasó con la imagen, Víctor. ¿Qué pasó con la imagen en el empate, Víctor? Y fue sorpresivo. Todos tuvieron una distracción los jugadores del 2 de mayo, la imagen televisiva. Lo cierto y lo concreto es que llegó el gol. Buen cabezazo de Agustín Da Silveira para el empate. Sí, señor, algo raro realmente. El tiro de esquina, el cabezazo, el puntín, pelota al medio. Lo va buscando Chiquito, no pasa nada, tiene Da Silveira. Desvía esa pelota, juega en mitad de terreno. Ven a divertirte el casino Slot del Sol. Juega nuestro casino en la más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Viernes de descuentos reales hasta 50% por call center C277.000. 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. ¿Qué pasó en el empate? Porque nos sorprendió a todos el empate, Víctor. Pasa que fue al trotecito Néstor Camacho. Inimaginable que juegue rápido. Apoyó rápido la pelota, tocó, devolución, centro de Camacho. Y cuando se acomodaron todos ya estaba ganando en el aire Agustín Da Silveira. Momento de Trinidense. Empató, lo quiere dar vuelta. Recién Tobías Morínigo tuvo una situación que pudo resolver mejor. Va a comenzar a inclinar la cancha a su favor el equipo local, tratando de buscar la victoria. Sí, señor, tiro de esquina para Triqui. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar el Beto y si llega el segundo. A ver si llega el segundo, no, pelota en el aire, cabezazo. Otra vez. ¿Quién fue Da Silveira? Es falta, Cañete, pero se cobró falta previa, sí. Empujó Axel Cañete. Por eso le sanciona la infracción Juliadosa. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para el 2. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Suplito, Leo Confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. El partido está 1-1. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para los momentos simples, elegí Pancho, su pizza, práctico, rápido y simple, listo para prender el
juego. Pisa calidad desde su origen. Rodrigo, Escucho. ¿sabes por qué le dicen a Central canalla y No. a Newell's leproso? Contaba, Diego. Porque hubo un partido amistoso en Rosario, un partido benéfico. Atendé que Rodrigo, y tenés que tenerlo esto grabado ya. Un partido benéfico, ¿verdad? Para los niños de lepra, ¿se entendió? Se presentó a jugar Newell's y no se presentó Rosario Central. Y de ahí en más, se le llama Newell's los leprosos porque se presentaron para el partido benéfico, pero no se presentaron los de Central y le llaman a Rosario Central los canallas. ¿Entendiste, Rodrigo? Súper anotado. Correcto, contigo, Darío. Unizalce Central España 330 San Lorenzo Pilares en la Mareca Pateita Agua Coronel Oviedo Villarica Cabasucio al este Carapeo Pilar. Unizal Residencial La Victoria en Guarambrea, acceso a rutas principales, no hay tele, acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota a la derecha, saque de costado, pertenece a Trinidense. Amaro Gable, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Escurita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Bueno, Víctor, ¿y el partido qué te está diciendo, Víctor? Ahora sí da gusto el partido en el segundo tiempo porque Trinidense comienza a avanzar. 2 de mayo alguna va a tener. Todo eso malo que tuvimos en el primer tiempo quedó atrás. El empate de Trinidense le va a hacer mucho mejor. Así que todavía cualquier cosa puede pasar en Trinidad. Bueno, muy bien, el partido está 1-1, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 5 de la intermedia, este lunes a las 17, Fernando de la Mora recibe a Tembetar en el Emiliano Jessy y el partido de fondo 19:30, Santaní Benjamín Acebal en el Juan José Vázquez. Muy bien, el partido está 1-1 en Santísima Trinidad. Crystal House se protesta una colocación de virus templados de pH laminados y mucho más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en Esculita, asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Tiro de esquina para Triqui. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota en el aire, cabezazo de Melgarejo, sale Sosa, pelota a mitad de terreno, desvía Castro, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que el litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-1. Eso seguro, Chaco. Bueno, entonces, Víctor, decís que Dieguito Gavilán está ahí nomás. Pero es el coordinador de 2 de mayo. Coordinador técnico, ese es el cargo que se le dio, no director técnico, pero sí está colaborando en algunos detalles de este partido porque tiene el auricular puesto en conversación, imagino, con el asistente técnico Gustavo Noguera en el 2 de mayo. Pero nos aclaraba el presidente que en realidad el equipo está a cargo de Eduardo Ledesma. Los trabajos diarios a cargo de él. Diego está obviamente en el día a día, en lo que se pueda colaborar, pero no tendría que ser el encargado de armar la formación. A ver, Chiquito jugó, está el segundo, no pudo pegar el rebote de Chiquito y salvó el arquero Víctor Villalba. Qué mal le pegó Chiquito Jiménez porque venía solo la carrera, impactó débil y abajo, prácticamente a las manos de Ángel Martínez. Se lamenta, se perdió una clarísima, quedó un rebote tras la acción en la que quiso encarar Pedro Zarza, Jiménez destapado y cerca. Está mucho mejor Trinidense en este tramo de partido. Contigo, Darío. Caricia Topo Maya hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia el jugo número 1 de los paraguayos. Mega ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro 18 cuotas 369.000. Lavarropas medidas de kilo 18 cuotas 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, pelota al fondo, tiro libre, le pega a Valdés, corresponde y salida para Trinidense. En Rumbos estamos para que tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se te seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Tu porcentaje a quién le diste en este partido, Víctor? Yo di 60-40. ¿A favor de? Trinidense. Correcto, el partido está 1-1 por ahora, Darío. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que Loren Quitadol y yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Civitanamente 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla ¿Y preferida. Libertad San Lorenzo? Bueno, la pregunta es obvia, Víctor. 60-40. A favor de la Libertad. Así es. ¿Qué pasa si gana San Lorenzo, Víctor? Y sería Con- sorpresivo. Parece. Mario Grana hoy dirige a San Lorenzo. ¿Y qué pasa si Mario le da la sorpresa al Rayadito, Víctor? ¿Y por qué no? Ya le ganó a Guaraní, por ejemplo. Y Un le partido de empató- 18. Y le empató a Olimpia. Le empató a Olimpia, sí, así es. Muy bien, pelota al fondo, tiro de salida, pertenece al 2. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja, Ron, Fortín, Cocociones, Café, Traición, creando la experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo.
Bueno, cambia a San Lorenzo la portería, Víctor. No, Libertad. A Libertad, perdón. ¿A quién lo pone? Víctor Rojas, el tercer arquero. Le pone Zamudio, pero el mágico. Sí, Juan Zamudio hoy es el entrenador. El mágico, ¿a quién le pone Víctor? ¿A Robles? Víctor Rojas. Rojas, perdón. Que fue el chico que fue a entrenar con Gatito y con Olveira. Lo llevaron como tercer arquero ahora en la práctica de la selección. Entonces hoy debuta con la camiseta Gumarela. Sí, Víctor Rojas, 21 años para él. Muy bien, el partido está 1-1, 2 de mayo, Trinidense. En Concasa Caladrillo Tejorama Cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Subite al 0 kilómetro que siempre hiciste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Después estaremos todos esos detalles con los compañeros, con Jorge, con Ricardo F., con Germán, justamente de las formaciones, tanto Libertad como San Lorenzo. Music Farming crea el nuevo éxito musical de Punto Parma. Gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes @Punto Parma PY. Mi idea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos en la era Freezers y Bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, el partido está 1-1. Pelota para Pedrito del Valle. Juega bien, dejó. Se mete esa pelota para Fariña. Juega para Sanabria. Toca el 2, busca, no el segundo. La viene buscando Fariña. Tiene sobre punta zurda, movió en esa zona del campo de juego. Pegadita al tiro de esquina. Se mete Pedrito del Valle. Tiene Pedrito, juega, movió, entregó para Fariña. Toca el 2. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegí baterías Barta con tecnología PowerPoint y fuerza de arranque. Elegí Barta. Muy bien, cerquita de los 30. Smart TV Dayo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes prende Shorty llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty sponsor oficial del Albirroja. Yo creo que este partido va para el 1-1, Víctor. No creo que haya otro golcito. ¿Qué decís vos, Víctor? Yo hoy pienso lo contrario. Yo creo que vamos a tener un ganador aquí. Un gol más falta en este partido. Un golcito más, Víctor. Sí, uno más a ver. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio que le toca el Litro indica Diego Iván. El partido está 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Tiro libre para el Gallo. En forma personal, Flow, el internet más rápido del país. Y el día jueves por Copa Libertadores Grupo F, Junior de Barranquilla recibe a Cerro Porteño a las 23. Qué tarde ese partido, Víctor. 11 de la noche será. Así es, la diferencia horaria con Colombia nos juega una mala pasada porque en Colombia serán las 21, aquí las 23. Cerro ya la primera fecha jugó a esa hora, a las 11 contra Sporting Cristal. Ese único partido, Rodrigo. Sí, señor. El día miércoles juega Olimpia, el jueves Cerro Porteño y el martes Recoleta y Libertad. Bueno, muy bien. Tiro libre para el 2. ¿Quién le pega la pelota a Fariña, Víctor? Fariña, está Diego Acosta y está César Castro con zurda. Son los tres que se acomodan. Cosa que me parece, tengo la sensación, Víctor, que puede llegar acá un gol de tiro libre. Me parece lo que yo creo, Víctor Villalba. ¿Vos qué decís, Víctor? ¿Viene el gol o no, Víctor? Sí, es una buena posición como para llegar al gol. Vamos a ver quién se hace cargo ¿Es al Pedrito? final. Sí, Pedrito. es del Valle al final, tenés razón. Muy bien, le va a pegar Pedrito. A ver si anota o no del Valle. A ver si viene o no el gol para el Gallo norteño. Atento Zamudio. Atento el portero Zamudio. Pedrito. ¿Anota o no Pedrito del Valle? Le pegó. Golazo y te dije. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, Pedrito del Valle. ¡Qué golazo de tiro libre! Yo fallé, dice el arquero. Se le notó claramente en la lectura de labios al arquero Zamudio. Yo fallé, dice el arquero. Y qué gol se mandó Pedrito. Pedrito. Tremendo gol, lo tomó, distancia espectacular, estupendo, fabuloso, el tiro libre de Del Valle y llega al segundo y no festeja porque jugó un trinidense, dicho sea de paso. Pedrito hizo el segundo, ¿sabe cómo está la cosa? La visita gana 2-1. Espectacular. Monumental. Para nada le quitamos mérito al remate de Pedro del Valle, que fue preciso, pero hay gran culpabilidad de Víctor Zamudio y él se da cuenta al instante, porque pide disculpas a los compañeros. Yo fallé, dice, y sí, absolutamente, porque el arquero tiene, en este caso, la responsabilidad de cubrir el palo contrario a la conformación de la barrera. Él quiso adivinar el disparo, pensó que caía al otro poste. Si él se quedaba parado, moviendo simplemente el brazo, la atajaba sin problemas Víctor Zamudio. Por eso se da cuenta de su error
dio un paso hacia el centro, quiso adivinar, la pelota cayó justito en donde él tenía que estar parado. Lindo remate, buena ejecución, pero hay una gran responsabilidad compartida con el arquero Víctor Zamudio. Era el mejor momento de Trinidense y al final es 2 de Mayo el que golpea, pasa al frente, de vuelta en Santísima Trinidad. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Está ganando el 2, acá tiro libre, señores, pertenece a Triqui, le pega Camacho, largo el centro, hay golpe de cabeza de Delgadillo, cayó el piso, falta, pita el hombre. Pero finalmente para Trinidense, ¿qué pasó, Víctor? Sí, no pasó nada. Quiso fingir nuevamente Del Valle en esta situación. Es lateral para Trinidense. Muy bien, sale Ángel Martínez, pelota al fondo para el 2. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostal es la única casa apuesta legal del país, tan legal como ser sponsor oficial de la Albiroja y del fútbol paraguayo. Bueno, a ver, para mí fue un golazo. Yo respeto lo que dice Víctor porque se nota que el arquero dice fallé, como que asume el error, pero cómo ejecuta la técnica, la delicia en ese remate, Víctor. Y yo, no le quiero quitar mérito porque hay que patear así, bien como lo hizo Del Valle, pero yo estoy más con que mató el gol el arquero, Diego, porque si él se quedaba parado en donde... mató, Víctor, es que el arquero sabe, todos los que practican en el arco saben que ellos tienen que custodiar el palo contrario a la conformación de la barrera. Si te meten en el ángulo detrás de la barrera, golazo, no hay nada que hacer. Pero él si estaba parado, si se quedaba quietito, la dominaba sin problemas. Por eso se da cuenta, yo fallé y tiene toda la razón. Buen remate, porque tampoco parece que disparó y azar puro del Valle, no. Bien, pegadita al travesaño, buena ejecución, precisa. Pero el arquero tenía que estar ahí, se equivocó, quiso adivinar, pagó caro, paso en falso. Disculpame, en su poste vino el gol, en su posición. Sí, él tenía que estar parado ahí. No tenía razón de ser el movimiento para tratar de adivinar. Diego Al Iván. final ejecuta ahí, la pelota cae en donde tenía que estar Zamudio. Y yo le doy 50-50 por lo menos de colaboración de Víctor Zamudio. Ya te paso, Jorge, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 2-1 a favor del Gallo Norteño. Hizo seguro Chaco. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Hola Diego, saludos a Víctor, a todos los compañeros. Aquí estamos en la huerta, nosotros para la prosecución de esta fecha 19 del campeonato. A las 20 juegan Libertad Sportivo San Lorenzo. Séptimo la competencia por ahora el conjunto gumarelo con 24 unidades en el fondo de la tabla. Muy comprometido el equipo del Sportivo San Lorenzo con 8 unidades. Hasta aquí poco movimiento, poca gente de aquí en el estadio La Huerta de Libertad. Cuando estábamos desplazándonos se notaba la poca presencia, el poco movimiento. Bueno, queda todavía un par de minutos para que arranque esto con el arbitraje de Alipio Colmán. Presencia de Mario Grana en el banco del Sportivo San Lorenzo. A propósito, Mario Grana está recorriendo el campo de juego, observando el movimiento de los futbolistas del Sportivo San Lorenzo. Tanto Libertad y San Lorenzo ya están plenamente confirmados, Diego. Bueno, vamos a aprovechar porque hay un hombre caído en el 2 de mayo y estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Sí, Jorge. Víctor Rojas en el arco de Libertad, la defensa Iván Ramírez, Elías Díaz, Tiago Fernández y Alexis Fretes, Matías Rojas, Ernesto Caballero, Mí Molinas y Rodrigo Villalba. Arriba Lorenzo Melgarejo junto a Gustavo Aguilar. En contrapartida San Lorenzo con Federico Cristóforo, Maximiliano García, Matías Agüer, Luis Cáceres y Daniel Mesa, José Duarte, Bruno Piñatares, Aldo Quiñones e Iván Torres. Arriba Alex Álvarez junto a Aarón Páez. El 11 que manda el terreno, Mario Grana. A las 20 juega en Libertad San Lorenzo, Diego. Jorge, decía Víctor Villalba que debuta en la portería del gumarelo Víctor Rojas. Jorge, Es así, Diego Iván. Hoy arranca Víctor Rojas en el arco del conjunto gumarelo, en el equipo de Juan Eduardo Zamudio, que también está contemplando, observando lo que está pasando dentro del terreno, trabajando arduamente ya lo físico. El equipo de Libertad para este partido que arranca a las 20, Diego. Excelente, Jorge. Después estamos contigo, con Ricardo, con Germán, con todos los compañeros aquí. Tiro de esquina para Trinidense. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó el Beto, cabezazo, pelota a la derecha, marca en esa zona Rodríguez, pelota en mitad de terreno. El comentario de Víctor Villalba es una presentación de Quitadol para que valoren Quitadol. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sebellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Vos viste el gol, Jorge Casal? ¿Vos viste el gol de Pedrito del Valle, no? ¿Pudiste ver?
Sí, cuando estaba ingresando a la cabina observé el gol y ¿Qué te pareció? Salvando la distancia, dejo en claro esto. Me hace acordar el gol de Batistuta a Chilaver en el año 96. Pero decime, a ver, vos coincidís conmigo, fue un golazo, hermano. Sí, una fue un delicia, gol. Jorge. Coincidimos, Sí, Jorge. Fue un buen gol de Del Valle. Ahí se le escuchó a Ricardo. ¡Banana! ¿Qué es lo que te digo, Ricardo, Efe? A su estilo. Ricardo, fue un golazo. ¿Qué tal, Ricardo? Parana, con Batistuta. No, pero el gol de Pedrito. No. Dejo en claro algo. El remate al palo de Chilaver. ¿Se acuerdan ustedes de ese mal Yo me movimiento que acuerdo, hizo Chilaver? comparto contigo, Jorge, estoy de acuerdo. Mejor que Beckham y Maradona. Yo no creo que Víctor comparta. No, para mí hay culpabilidad del arquero. Si se queda quieto, Zamudio atajaba sin problema. Claro. El tiro libre. Bien en la ejecución, pero tampoco es para volverse loco, Jorge, me parece. Jorge, estamos volviendo locos, Víctor. Jorge, la loco. cuestión nomás es que el arquero Pero tiene que lo jugarse acaba de también. comparar con Batistuta, Jorge. No, Jorge, ¿sabes lo que digo pasa? el Jorge. gol, El Bati del Valle. Jorge, ¿sabes lo que movimiento pasa? Que hizo. Jorge. Víctor, ¿te acordás del 96? El movimiento que hace Chilaver. Llegué a ver ese gol, sí. No. Jorge, eso te iba a nada decir algo, Jorge, y continúo con el partido. Los comentaristas son así, vos me entendés, Jorge, ¿verdad? Perfectamente. Nunca van a ver lo bueno. Tiro libre pertenece a Trinidense. Consigo con La Pradera en su presentación Sánchez fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Solicita tu policia de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, minuto 39, cerca del minuto 40, gana el Gallo de visita. Además de Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Espera, dice Juliadosa. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? Sí, quiero saber también lo mismo, Diego, porque se para el partido, hace el gesto Juliadosa de que hay que esperar. La verdad no vi nada irregular en el área del 2 de mayo como para esperar alguna revisión de VAR. Salvo que nos salgan con alguna sorpresita, que no descarto porque a veces sucede, pero por ahora el juego en pausa. Muy bien, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Diego Iván. Gana la visita 2-1. Y su seguro Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Cambia Ledesma, Víctor. Sí, vos sabés, Diego, no sé si pasa algo con el intercomunicador, la señal de VAR, porque no hubo nada raro y ya se está preparando el cambio. Y veo que los equipos van hacia las bancas, o sea, se aprovecha también para recibir indicaciones, capaz si era una jugada de VAR, estén reclamando los futbolistas de uno y otro lado. Entiendo que es un problema con la tecnología, por eso simplemente se para el partido. 2 cambios en 2 de mayo se vienen cuando se reanude el encuentro. Rodrigo Ruiz Díaz, camiseta 9, y con el número 11, Ulises Coronel. Sí, señor, para mí se va Fariña, Víctor. Creo uno de ellos Fariña, ¿verdad? ¿Te parece o no? Sí, yo creo que sí. Puede ser Coronel por Fariña y Ruiz Díaz. No sé si va a salir de vuelta Diego Acosta. Hay problemas con el VAR, efectivamente. Problemas con el VAR. Avisa a los capitanes, va a avisar el árbitro que probablemente si no se soluciona rápido, en la última parte se juegue sin VAR, como para que el partido pueda culminar en tiempo y forma. Pero sí hay problemas con la señal del VAR en la cancha de Trinidad. Esto me transporta a un déjà vu. ¿Sabes lo que es un déjà vu, Víctor? Sí. Alguna vez ya pasó eso en el fútbol paraguayo. Y no sé si pasó en Trinidense, pero creo que es un déjà vu, Víctor Villalba. Hay un partido que media hora se retrasó por culpa del VAR, que no había señal. No digo que se jugó sin VAR, digo. Sí, también hay ¿verdad? minutos de fútbol sin VAR, pero yo recuerdo uno que se retrasó en Itagua, Ameliano Cerro, Ameliano Olimpia, no recuerdo cuál de los dos porque yo estuve en la cobertura, pero que había problemas con el VAR y se tuvo que esperar a traer el equipamiento de VAR de un partido que se hizo más temprano. Y si mal no recuerdo, el partido empezó una cosa así, 9:30 de la noche, porque se disputó con la herramienta del VAR. Ahora van a avisar a los capitanes que estos últimos minutos, como ya faltan solamente 3, se van a jugar sin la herramienta del VAR. Esperemos que justo no tengamos la mala suerte de que no hay equipo conectado y sea una situación polémica de esas dramáticas. Así que esperemos que no suceda nada raro en este final de partido. Sí, señor, esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental, estamos por A1080M, todas sus plataformas. Un saludo a todos los que están en sintonía a través de X, de Twitter. Ahora sí, vamos a los cambios. Decíamos Víctor Coronel y Ruiz Díaz, los cambios en el 2 de mayo. Así es, camiseta 11 Ulises Coronel, 9 Rodrigo Ruiz Díaz. Muy bien, vamos a ver. Ahí está el árbitro, espera.
Creo que tiene que resolverse lo del VAR primero. Espera lo del VAR el árbitro para efectuar los cambios. Pero aprovechemos y vamos contigo. Vamos contigo, Darío. Y por la fecha 20, el próximo desafío de Trinidense será visitar a Nacional, mientras que el 2 de mayo recibe a Rubio Ñu. Contigo, Darío. Materiales para la construcción, Perropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Perropar S.A. 43 años construyendo contigo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. Bueno, ¿qué pasa con el árbitro, Víctor? Y ahora ordena las sustituciones. Va a salir Alexis Fariña, ingresa camiseta 11, Ulises Coronel. Y el otro lo confirmamos en un ratito, el último cambio. Creo que se va de vuelta a Costa, que participó poco, salvo el remate que desvió Víctor Zamudio abajo, casi no tuvo una participación efectiva, por eso lo vuelve a cambiar Eduardo Ledesma. Creo que tiene que definir ya Julia Dosa y terminar este partido sin VAR, de ser necesario, como para que se dé la resolución de este encuentro y no tengamos que esperar más tiempo. Muy bien, los cambios en el 2 de mayo de Pedro Juan. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel. Condel marca el grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. A las 8 arranca el juego entre Libertad y Sportivo San Lorenzo en la Huerta. Ya tenemos con los compañeros. Acá llegamos al minuto 44. Abobo presenta Reconexión y Reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.pe. Cada vez que cargas en Copetrol, suma beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumula kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. El remate de Mourinho se desvía de un defensor. Sí, Víctor. Se restableció el servicio del VAR. Entonces terminamos el partido con todo normal. VAR funcionando. Excelente, Víctor. Tiro de esquina para Trigi. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Camacho. Tiro de esquina. Hay dos pelotas en el campo. Ahora sí retira una Rayer. Es tiro de esquina. A ver si empata o no Trinidense. Por ahora gana el 2 de mayo. ¡Qué victoria! ¡Qué victoria está logrando, digo, por el tema promedio y demás! El gallo norteño, pelota para Alberto. A ver, le va a pegar Alberto. Levanta el centro, tiró, golpe de cabeza. El arquero, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio que el litro exacto indica Diego Iván. El partido está 2-1. A favor del 2 de mayo. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 10 minutos más. Bueno, 10 minutos. Yo pensé que no daba para tanto. Ahora se paró 3 minutos. Después 4. por los 4 minutos. Ahí me corrige Darío. 4 minutos después con los cambios. Y 7, 8 hasta ahí. 10 ya me parece un poquito extra largo. Pero 10 minutos más. Ahí todavía esperanza para que el Sportivo Trinidense lo pueda empatar. O sea, vamos hasta el minuto 105, Víctor. No, hasta el minuto 100. 100. Ah, tenés razón, Claro. 100. Me equivoqué por 5. 90 más 10, 100, Diego. Tranquilo, sí, señor. Contigo, Darío. Una mamá de 10 comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Lo que pasa es que tenía las ganas que el partido se siga jugando, Víctor. Por eso nomás, amigo. Errar es humano. Terminá la frase vos, Víctor. Errar es humano. Perdonar es divino, ¿verdad? Contigo, Darío, claro. Contigo, Darío. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica, Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mil Empeño, Fentarloco, ya te doy plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carral Concepción. Mil Empeño. La pucha, me equivoqué, me dan con todo. Para el partido está 2-1 para el 2 de mayo, Darío. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 5 de la intermedia, mañana a las 10, 3 de noviembre recibe a Tacuary en Jardines del Quelito. Y a la misma hora, Encarnación se enfrenta a Carapeguá en Villa Alegre. Acá tenía el tercero el 2 de mayo, Víctor. Increíble lo que se perdió. Tenía 2 jugadores solitos. Marcelo Acosta hizo el pase, quiso meter entre el arquero y el central el pase con el revés del pie derecho. Justito salvó el defensor de Sportivo Trinidense, Diego Melgarejo. Heroico cierre, tiro de esquina para 2 de mayo. Ya se consumieron 2 minutos del tiempo de descuento. 2 de mayo en ataque, sigue tratando de liquidar el partido. Muy bien, tiro de esquina para el 2. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Coronel, juega esa pelota sobre la punta zurda para Castro.
Se mete Castro, juega para Coronel. A ver si llega el tercero. No. Golpe de cabeza, marca Valdés. Pelota a la derecha. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. 5021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud con respaldo de Gómez y Bar. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, rosa, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Jorge Casal, contigo, con Ricardo, está Germán. Bueno, poco público, Jorge, en la huerta, ¿eh? Y hasta aquí sí, Diego, en la zona de preferencia donde están ingresando lentamente los hinchas liberteños. A ver si contabilizamos, y en plateas, entre 75 a 80 personas más o menos allí en la zona de plateas, Diego. Después te pasó porque hay un tiro de esquina. Tiro de esquina para el 2. Tu Piruvilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El cabezazo al medio, el rechazo. Pelota a mitad de terreno, se mete en esa zona. Rayer, falta, pita el juez. Y será finalmente tiro libre para Triqui. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Paz y marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se ve mejor desde la sede oficial de la hinchada del Quincho con amigos asado en Monitor Original. Monitor Original, sponsor oficial de la hinchada. Decía Jorge, poco público, ¿verdad? Hasta aquí sí, Diego, poquísima gente. Es la realidad, se están extendiendo las banderas liberteñas en la tribuna sur del Estadio Gumarelo para este partido que arranca a las 20. Los dos equipos ya se fueron a la zona de vestuarios para ingresar de vuelta y jugar el partido dirigido por Alipio Colman. Qué golazo de Pedrito, Jorge, ¿eh? Para mí sí, un buen gol, Diego. Sí, señor, golazo, un buen sí, gol. señor. Sí, señor, gana 2 de mayo 2-1. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo de Hierros, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 018-330-8813. Re San Justo Hierros. Mañana un solo juego, Rubeño Luqueño a las 8 en Arboleda. Yogur Natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur Natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026, posgrado, formato con docentes referentes del sector. Consultar 091-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. 2 partidos para mañana, la intermedia, 3 de noviembre, Tacuarí, 10 de la mañana, mismo horario, Encarnación ante Carapeguá. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con recuperar la actividad de energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ATI, evolucionamos juntos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa, Diego y Bam. El 2 le gana Triqui 2-1. Y su seguro Chaco. Tiro libre para Trinidense. Colección Cel Albirroja de Playmobil y a una de las 7 figuras sorpresa, cada 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial del Albirroja. Afiliate emprendedor, docente médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info 218-4000, Caja Mutual. El despeje largo sobre punta derecha, pelota a mitad del terreno, avanza Trinidense, pelota larga para Bruno, se le va. No se le juega, ¿no? El zaguero juega Morínigo, está sobre punto sur, pierde ahora esa pelota, juega al medio, la recupera Costa, juega para el 2 de mayo. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Viernes de descuentos reales hasta 50% por call center C277000, 30% con tarjeta de crédito universitaria. Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿La tarjeta para quién, Víctor? Es amonestado Marcelo Acosta en el elenco del 2 de mayo. Muy bien, Jorge, ya estaremos con Jorge, pelota al fondo, despeja esa pelota, el zaguero Camilo Sáiz, pelota a la derecha, saque de costado para Triqui. Centro Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco de Primavera Concepción, teléfono 0971830-008, Centro Materiales Santa Rosa. Supli, tu de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor? Acá hubo otro brazo en el rostro, pero el tema es que si es coherente con la decisión del primer tiempo, donde no le dieron importancia, tampoco debería revisarse esta. Cayó un jugador de Sportivo Trinidense que fue al salto, me refiero a Da Silveira, y se nota un brazo que termina impactando por el impulso del salto. Es César Castro, me parece, de vuelta el que está involucrado. Veremos si esta vez hay revisión o no. A veces pasa que en una jugada no cobran, en la siguiente sí. Y es la misma, es prácticamente la misma. Son de juego, Víctor. Y si no cobraron la del primer tiempo, no deberían llamar por esta, porque son jugadas similares. A veces se acomodan un poco situaciones arbitrales o se protesta de otra manera. No falta, Víctor. No, para mí tampoco, porque si en la primera no cobró, que fue igual, esta no debería haber llamado. No, es la misma cosa que pasó en el primer tiempo. ¿Por qué?
Ya estaremos con Jorge. Sí, Diego. Perdón, Jorge, te decía, te iba a preguntar. ¿Se define el partido el domingo para vos? ¿Olimpia campeón o no, Jorge? Vos sabés que yo creo que se define en la siguiente fecha. No este domingo, en la siguiente fecha, en la jornada 20. ¿Vos coincidís con Víctor Villalba? Yo sí voy con Víctor. ¿Y Ricardo F qué dice? Ricardo se levantó, No te preocupes, entiendo perfectamente. El partido está... ¿Qué pasa, Víctor, con el árbitro? Sí, va a dar continuidad, sí, porque es la misma, la del primer tiempo, es la misma. O sea, en un mismo partido ya sería hasta ridículo que el propio árbitro cambie de opinión, el árbitro VAR, porque es José Armoa, está en manos de José Armoa. Julia II interpreta que es una acción normal de juego por el impulso del movimiento en el salto. José Armoa en el primer tiempo lo interpretó de la misma manera, en una en la cual Castro con Clementino también había brazo en el rostro, y ahora se da lo mismo, autoriza la continuidad del partido. Totalmente de acuerdo. Para mí no hay falta. El partido está 2-1, Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Encende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica Tocano Pizza. Llena sabor ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Bueno, acá amarilla para el Beto, pero vos tenés que sacar la roja. ¿Quién sabe lo que le habrá dicho? Le pone la amarilla. El árbitro, Víctor, tiene que tener personalidad de un árbitro. Mira lo que le está diciendo el capitán. Ahí expulsalo, Víctor, no. ¿O estoy equivocado, Víctor? Y yo creo que evitó que se pongan más nerviosos los jugadores de Trinidense. Le sacó la amarilla, dejó que le siga diciendo cosas y se alejó Julia II. Creo que es apropiado lo que hizo, porque si es que llega a expulsar generará más caos en el partido, más reclamo de Trinidense, más nerviosismo. Le queda un minuto y creo que va a adicionar por lo menos 2 más, porque se volvió a parar el partido. Muy bien, sí, Darío. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atera y Cacupé, cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Señoras y señores, el partido está 2-1. Amaro Cable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Reyes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en Escuelita Segura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. ¿Y acá qué pasa, Víctor? Sí, aquí reclaman una mano de Saiz, del colombiano, en el primer remate de Rayer, me parece que fue el que disparó. Después quedó una serie de rebotes, cabezazo por encima del travesaño de Da Silveira, pero reclaman previamente la acción de mano, que en un ratito veremos en la repetición si corresponde o no. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 55 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calentado de litros de Diego Iván. No. No, ninguna de las dos. Primero hombro de Pedro Sosa, rebote, mano pegada al cuerpo de Saiz, es de Castro, perdón, el rebote, así que ninguna de las dos corresponde para revisión. Sí, señor, 2-1 gana el 2. Y su seguro Chaco. Para nada. Gana el Gallo Norteño 2-1. Motopuller, cuotas de 259.000, chapa gratis, participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Crystal House, apartación en la colocación de videos templados, TVH eliminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La que me genera dudas al ver esta repetición es la primera, porque en realidad hubo 3. Primero, cuando peina el jugador de Trinidense, Pedro Sosa es el que iba al cruce, y ahí es donde el plano de la televisión no fue el mejor. Después en la siguiente sí, pegado al cuerpo la de Saiz, pegado al cuerpo la de Castro. Ya autoriza continuidad Julia II, así que no pasó nada con esta situación que reclamaban como penal. Muy bien, en un minuto termina el partido. Caricia Tomás Maya hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cubrirte tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Estaremos con el comentario final de Víctor Villalba. Después están los compañeros para el juego Libertad San Lorenzo. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa Caladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Señoras y señores, termina el partido en Trinidad. Impulsa tu negocio con el préstamo PYME de Banco y hace crecer tu proyecto. Banco crece desde la raíz. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 786 puntos y la web. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ya termina el partido, gana la visita 2-1. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller, precios incomparables. Moto Buller representa y distribuye Britan S.A. A ver, Ruiz Díaz está
y afuera el remate, la asistencia de Sanabria, Víctor. Gran corrida de Sergio Sanabria, minuto 102 y sigue corriendo el volante central de 2 de mayo. De muy buen partido de vuelta, desperdició, le pegó muy mal Rodrigo Ruiz Díaz en el contragolpe. Señoras y señores, se terminó el partido, ganó 2 de mayo 2-1 Trinidense. Fútbol a lo grande. Relató Diego Iván. El comentario final de Víctor es presentado por Quitadol, para que hablarán Quitadol, yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, sube llame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Festeja 2 de mayo que vuelve al triunfo ante un trinidense que ya acumula 2 caídas seguidas, con la que se acaba de confirmar. Metió el gol rápido Marcelo Acosta al comienzo del partido y quizás en el mejor momento de Trinidense, cuando acababa de empatar, tuvo el impulso del 1-1 y tenía mejores jugadas de tiro libre. Pedro del Valle terminó dándole la victoria al equipo de Pedro Juan Caballero. No tuvo una feliz actuación Víctor Zamudio, responsabilidad en los 2 goles. Primero salió mal, golpeó a su compañero y del rebote convirtió Marcelo Acosta, y en el segundo quiso adivinar en el tiro libre y terminó ajustándola hacia el palo donde debería estar parado Víctor Zamudio, el autor del tanto Pedro del Valle. La gente de Trinidense quedó disgustada por 2 situaciones de posible penal que reclaman, y ahí lo que pienso rápidamente es lo siguiente. La del primer tiempo, Castro contra Clementino González, salto, cabecea Castro, el brazo por el impulso de la jugada termina impactando en el rostro del jugador, no llamó el VAR. Entonces en la del segundo tiempo no tenía motivos para hacerlo, porque sería incoherente que en un propio partido cambien de decisión. La segunda es muy similar, se impulsa Castro, gana en el aire, tenía el brazo desprendido y lo termina tocando accidentalmente en la cara al jugador Agustín da Silveira. O eran las 2 revisables y penal, o eran las 2 sin cobrar, como terminó aplicando Julia 12. Igual quedaron muy molestos los jugadores de Sportivo Trinidense, que imagino mañana se seguirá reclamando, porque Trinidense ya la fecha pasada se sintió perjudicado por el arbitraje. Hoy de vuelta con esta situación en su cancha. Festejan los del 2 de mayo, termina siendo triunfo del Gallo Norteño en el inicio de la fecha número 19. Nosotros vamos cerrando, estuvimos con Diego Iván Rubín en los relatos. Sigue Rodrigo Marecos en coordinación, Darío Argüello en el primer partido. Ya se viene a continuación Juan Silva para la continuidad en el trabajo de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Nos vamos directamente hasta La Huerta. Se viene en Libertad y San Lorenzo con los relatos de Jorge Casal, los comentarios de Ricardo Mendoza, el trabajo de Germán Tindler en parte baja. Adelante, Jorge Casal. Muy bien, gracias Víctor, saludos a todos los compañeros y a la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos en La Huerta, en esta continuidad de la jornada número 19 del torneo Apertura, señores. Arbitraje de Lipio Colmán, juega en Libertad y el Sportivo San Lorenzo. Como decíamos hace un par de minutos atrás, no hay mucha gente aquí en cancha de Libertad, en el escenario de juego del conjunto gumarelo, que viene de perder en Copa Libertadores frente a Independiente del Valle días atrás, 3-2 con los 3 goles que marcó Carlos González, nuestro compatriota, en contrapartida por el torneo. Viene de superarle al conjunto de Olimpia en la jornada anterior, ganó 3-2. El equipo de Libertad, dirigido técnicamente hoy en día por Juan Eduardo Zamudio. Del otro lado aparece un nuevo entrenador, Mario Grana, en el banco del Sportivo San Lorenzo. Con la salida de Julio César Cáceres, asume Mario Grana, y realmente el Sportivo San Lorenzo necesita un verdadero milagro para quedarse en la categoría principal de nuestro fútbol. Tiene que sumar, si es factible, de a 3 en cada jornada, en cada fecha que le queda a este primer torneo en la temporada, y después en el clausura, en lo posible, hacer una campaña de campeón más o menos, si es que quiere quedarse en la categoría principal de nuestro fútbol. Hablamos del conjunto rayadito. Decíamos, dirige a Lipio Colmán, asistido por Carmelo Candy, Nadia Weiler, César Rolón, el cuarto juez, en el bar Fernando López, y el asistente bar Zulma Quiñones. Estamos con información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Bienvenido a la cobertura, Germán Tilner. ¿Cómo forman Libertad San Lorenzo? ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental, AM1080 y todas sus plataformas. Felicitaciones para todos, feliz día del trabajador para cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Libertad forma con el 29, ya una novedad de entrada en la alineación. 29 para Víctor Rojas, el arquero que va a hacer su debut oficial en Primera División. En defensa, compuesta por el 2, Iván Ramírez, 31, Tiago Fernández,
35 Elías Díaz, que hasta aquí tiene solamente un partido en primera, y 14 para Alexis Fretes. En la media cancha va a estar compuesto por el 24 Rodrigo Villalba, 26 Ernesto Caballero, 27 Amin Molinas y 7 para Matías Rojas. En ataque el 10 y capitán de equipo es Lorenzo Melgarejo, va a acompañar al 11 Gustavo Aguilar. Este es el equipo titular que presenta esta noche Juan Zamudio, técnico de Libertad. Reiteramos, 29 Rojas en el arco, defensa 2 Ramírez, 31 Tiago Fernández, 35 Díaz y 14 Fretes, media cancha 24 Villalba, 26 Caballero, 27 Molinas y 7 Rojas. En ataque el 10 Melgarejo junto al 11 Aguilar. Por su lado, el Deportivo San Lorenzo forma con el 1, el golero uruguayo Federico Cristóforo en portería. Defensa 29 Maximiliano García, 24 Matías Argüello, 19 y capitán de equipo Luis Fernando Cáceres y 20 el argentino Daniel Mesa como lateral izquierdo. Media cancha 26 José Duarte, 8 Aldo Quiñones, 15 otro uruguayo Bruno Piñatares y 11 el experimentado Iván Torres. En ataque el 36 Aarón Páez acompaña al 10 Alex Álvarez. Esa es la alineación inicial, la primera alineación inicial, podemos calificarla así, de Mario Grana como técnico del plantel principal del Sportivo San Lorenzo para visitar aquí la Huerta, Jorge. Muy bien, van los equipos al campo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Yo Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepara.